Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en un nuevo directo, después del directo del lunes. Recordar que mañana estará libre para todos los miembros del canal o para todos los suscriptores del canal. Y nada, para no perder más tiempo, y como es habitual y tradición en el canal, pues nada, voy a pasarle la palabra para que los invitados se presenten como ellos quieran. Perdonadme porque sigo aún con resfriado. Y nada, agradecerlo tanto a John, a Javier por estar hoy aquí, aceptar venir. Y nada, pues os cedo la palabra para que os presentéis como queráis, como gustéis, y después ya pues empezamos a charlar un poco de cómo están las cosas. Antes, Javier, tú de primero. Nada, pues encantado de estar aquí otra vez con John, contigo, Diego, y con la audiencia. La verdad que la última charla estuvo muy entretenida. Y nada, bueno, para los que no me conozcan, pues soy Javier Bitcoin en las redes, en TikTok, en Instagram, en Twitter, por ahí. Trabajo en un exchange español que se llama Bit2Me, que básicamente es una casa de compra-venta y custodio, intercambio de criptomonedas. Y nada, soy un Bitcoin believer, me gusta mucho la economía, la geopolítica, la actualidad, y trato pues un poco de divulgar, ¿no? En qué consiste esta tecnología, más allá de la parte especulativa, que también nos gusta y por eso estamos aquí hoy, sobre Bitcoin, ¿no? Todo lo que rodea al activo. Vale, el placer es mío también estar acompañado hoy con Javier y Diego, grandes personas. Ya es la segunda vez que vengo a este canal. Otra vez un placer venir porque siempre se trata de temas muy interesantes y que no se suelen tratar mucho porque rascan un poco más las profundidades. Y nada, mi trayectoria empezó en 2002 como trader independiente. Con el tiempo después fui trabajando en mesas de trading a nivel institucional y ahora ya más enfocado últimamente a nivel de gestión de patrimonio y family office y asesor financiero. Y bueno, todo eso sí con las batallas del día a día de los mercados. Y hace un año me enrollé la manta a la cabeza, me creé un canal de YouTube a explicar mis historias cada mañana y bueno, y que empezó a crecer y empecé a ser más conocido y eso gracias, lo que agradezco que ese canal me ha llevado, por ejemplo, a estar hoy como aquí con vosotros, con lo cual creo que vamos a ver de caña y a pasar una tarde muy buena. Muchas gracias a los dos por... sí, pensé que estaba silenciado. Muchas gracias a los dos por haber aceptado. Y nada, yo siempre hablé en este canal de que septiembre iba a ser un mes clave por el efecto septiembre o como dice Jeff Snyder, los cuellos de liquidez estacionalmente baja. Y ya hemos visto que tenemos bastante marejada, aparte de temas geopolíticos aparte. Entonces, ¿cómo estáis viendo? Si queréis, empezamos por ahí, después, como os comentaba afuera y para que los espectadores sepan, tanto John como Javier pueden proponer temas. Entonces, vamos a empezar, si os parece bien, cómo veis cómo están los mercados, que están un poco revueltos, y cómo estáis viendo la macro. Vale, sí, empiezo. Vale, bueno, actualmente la situación está un poco como que estemos en ese escenario un poco de purga del mercado, como que se está descontando, se está deshaciendo aparte de todas las posiciones que estamos viendo, sobre todo que hicimos máximos en 4.600. Es verdad que cuando vinimos aquí, Diego, a hablar a principios de año, hablamos de que cuidado con marzo y septiembre, que suelen ser meses bastante complicados, complejos, porque se producen cierres trimestrales de liquidez y es cuando se suele tensionar más o se suele ver más las vergüenzas de ciertos sectores, ciertas entidades, ciertos bancos centrales o ciertas formas paralelas de liquidez como el sistema euro-dólar. Y ya vimos que en marzo debía producirse un efecto en el mercado e intervino por parte del Banco Central con una ventanilla de descuento que lo que hizo fue amortiguar lo que realmente la realidad que estaba pasando. Esa amortiguación lo que hizo fue quitar un poco la variable de riesgo del mercado. La gente vio como que a la mínima que pasaba algo salía el Tito Powell, la Reserva Federal, a salvar y amortiguar, a quitar esa variable de riesgo, con lo cual la gente se tiró en masa junto con la narrativa de inteligencia artificial, a comprar activos grandes, sobre todo las grandes, porque demostraron que tenían la tranquilidad de que son empresas muy forjadas, muy bien estructuradas y aparte con la protección detrás de que si pasa cualquier cosa, si estornudan un poco, siempre está la salvaguarda. Con lo cual dio un poco de esa tranquilidad FOMO empujado por ciertas narrativas. Estamos viendo como parte del PIB 2002 se salvó por la guerra. Parte de 2023 también está salvado por ciertas narrativas. Eso lleva al SP a ciertas zonas que quizás no le correspondía por cómo estaba la situación económica. Con lo cual ya en marzo esperamos una corrección, fue mitigada o en parte salvada por cierta intervención y ahora a finales de julio-agosto pues empezó quizás la gasolina a faltar. Habían múltiplos muy disparados en ciertas empresas, en ciertos sectores y parte de lo que estamos viendo ahora al mercado se está purgando. El problema de esto es que se está juntando con ciertos tensionamientos. Estamos viendo el rendimiento de los bonos que está atacando bastante, está poniendo muy nervioso y a esto súmale ciertos conflictos bélicos. Y cada viernes estamos viendo los mercados como los inversores por miedo están haciendo ciertos movimientos, ciertos posicionamientos, con lo cual la gente no las tiene todas. Lo que puede pasar durante el fin de semana, la gente se cubre bastante y ahora estamos en un entorno un poco confuso que estamos viendo cómo los bancos centrales están quizás en su etapa final de subida de tipos. No se acaba de confirmar porque siempre hay el posible monstruo de una última subida por parte de la Fed. Los datos económicos, dejando al margen Estados Unidos, ni China está siendo la que se esperaba, ni Europa, y Europa está siendo un auténtico desastre. Y en cambio Estados Unidos de momento está maquillando datos conforme dando más pie, que es lo que está dando miedo a ese posible aumento en rendimientos. Estamos viendo realmente que la parte larga de la curva está aumentando porque
quizás está descontando que los tipos en estas condiciones de restricción puedan durar más tiempo. Y si eso es así, entonces es lo que se está descontando en los mercados con más castigo. Si estas zonas actuales no aguantaran, porque la Fed realmente, que esta semana es bastante clave, los eventos mañana de la Fed, jueves de Apple y viernes con datos de empleo, va a ser una semana bastante importante para ver realmente el futuro movimiento o realmente la visión que tenga Powell, todo y que sigan seguramente algún tono bastante duro, de si realmente hay probabilidades de que la Fed mantenga los tipos más allá de lo que el mercado inicialmente descontaba, que era el primer Q1 de 2024. Si eso se alarga, la pata larga de la curva aumentará, rendimientos quizás los vemos por encima del 5% y entonces sí que veremos problemas. Bueno, pues yo coincido bastante con John. Creo que el punto clave es efectivamente la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, que no han llegado a superar el 5, ¿no? Que se han encontrado ese techo, pero que desde julio pues, han subido desde el 3,20, 3,30 hasta los niveles que vemos ahora. Pensemos que este activo es el colateral del sistema financiero, tal y como el colateral principal, y que supone una presión además en los bonos del resto de países, de Europa, del resto del mundo, tremendo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, estamos llegando ya al techo. No creo que veamos más subidas por parte de los bancos centrales de tipos. Creo que se va a mantener, que estamos ya en esa fase de estabilización, que ya se están empezando a romper cosas, aunque no se vea claramente, y que hay una potencial crisis de liquidez en ciernes, y que pues el próximo año, en el primer trimestre, segundo trimestre, creo, o yo soy de la opinión de que van a tener que empezar a bajar los tipos, ¿no? En Europa vemos la desaceleración mucho más clara, sobre todo en los PMI, ¿no? De Alemania, que están incluso por el entorno de los 39, Francia también bastante complicado, y luego en Japón, pues la intervención, ¿no? Que ha habido el Banco Central, ha aguantado, y ahora están diciendo que ya van a levantar la posibilidad de que los bonos suban por encima del 1. Entonces, yo creo que, o sea, yo la tesis que defiendo es que estamos en un punto de no retorno en cuanto al sistema tal y como lo hemos conocido, que se tienen que inventar algo nuevo, y que si no hacen algo, pues o vamos a una hiperinflación o a una crisis bancaria brutal, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación desde el punto de vista macro. Claro, si nos vamos a los últimos 10 años, tipos de interés cero, el acumulado de bonos que han comprado los bancos, el balance con las pérdidas no realizadas que tienen, vemos pues que es algo histórico, que es algo que no había sucedido nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a desenvolver todo esto en los próximos meses y años? Pues es complicado vaticinarlo. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la presión que he comentado al principio con los bonos, el cambio euro-dólar, el euro, pues si vemos tasas de crecimiento del PIB de Estados Unidos en el 4,9, creo que fue el último trimestre, va a sufrir, porque aquí en Europa, si tenemos a Francia y Alemania, que son el motor, en estancamiento, ya no avanzan más, van a tener que mantener tipos o bajarlos en breve, ¿no? Y Estados Unidos está en una situación completamente contraria. Eso va a fortalecer el dólar, va a poner presión en mercados internacionales, y bueno, pues creo que estamos a las puertas de un problema financiero de escala pues histórica, ¿no? Y muy importante. Eso es un poco lo que veo. ¿Tú quieres contestar algo, John? A modo de curiosidad, lo que ha dicho Javier del crecimiento del 4,9, curiosidad, antes de petar la crisis de 2008, justo el último trimestre de 2007, Estados Unidos crecía al 4,9. Sí, pues eso es cierto. Y ahora que hablas de eso, también decía Bernanke que lo que había era una desaceleración, que va a haber un soft landing, que había escasez de mano de obra. Están repitiendo los mismos. Sí, puedes copiar los titulares de aquella época, pegarlos ahora y solo cambiar el que los emite. Y son los mismos. Y los mismos datos económicos. La economía sigue fuerte. A ver, está viendo como un repunte ahora de paro o de solicitudes de trabajo, como ya pasó, ¿no? En la crisis anterior. El VIX también está en el entorno del 20, ¿no? Veníamos del 12, 13 y ha subido bastante rápido en estas últimas semanas. Claro, si a eso le sumas pues toda la parte de la guerra, la geopolítica, pues tienes ahí un cóctel tremendo, ¿no? Con el precio del petróleo, que si esto se desmadra, pues también se puede ir arriba. Entonces, nada, yo creo que ya no veremos más subidas de tipos, como mucho una más en Estados Unidos. En Europa lo veo muy complicado. Y a partir del primer trimestre del año que viene ya se están acabando los ahorros de los estadounidenses. Vemos en los impagos de las tarjetas en máximos desde los años 90. Y todo esto, claro, es que al final la presión que está habiendo en el sector bancario, ¿no? A mí me llama mucho la atención el viernes pasado cuando salía JP Morgan diciendo que había vendido 1 millón de acciones. Decía, uy, esto no lo había hecho nunca, ¿no? Y no creo que sea para regalarle algo a sus sobrinos. O sea, estas cosas... Por tema fiscal. Por tema fiscal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos, ya enfocando la cuestión sobre Bitcoin, ¿no? El oro, Bitcoin, la plata, tenemos una proyección, una expectativa para los próximos meses y años espectacular. No puede ser mejor.
Sí, coincido justo con eso, más que nada porque 2023, si miramos a nivel de ciclos, cuando estamos en ciclos donde salimos de ciclos expansivos y vamos de camino a un ciclo recesivo, pre-recesivo, los activos que lo hacen bien son las materias primas. Realmente hemos tenido un 2023 donde el petróleo se empezó a calentar antes de verano, el uranio, el oro, haciéndolo bien, y ya estamos entrando en 2024, que creo yo que será una fase más de protección por lo que pueda pasar, y puede venir buen momento para bonos, para oro y para activos como Bitcoin, por ejemplo, que pueden hacerlo bien. Por lo cual coincido en ese aspecto, sí. Y fijaos que... Sí, no, Javier, cuando acabes tú. No, te iba a decir que yo fíjate que los bonos todavía les veo recorrido, a la baja. Ya están hablando... Sí, o sea, 2024... bueno, claro, sí, 2024, si bajan tipos y... Sí, puede que empecemos a verlos rebotar, pero yo creo que están en una línea ahora, en un soporte, y creo que todavía les queda recorrido, por lo menos, pues eso, segunda mitad del año que viene, que los podemos seguir ver bajando tranquilamente, ¿no? Y fijaros que siempre digo que lo que te mete en problemas no es lo que estás viendo, sino lo que no estás viendo. Fijaos, que esto no está... o yo no he visto muchas noticias, bueno, yo he tenido que escarbar y ver. Los CLOs están empezando a rechazarse como colateral. Incluso los bancos empiezan a querer deshacerse de ellos. He hecho para los miembros del canal, he hecho un análisis y he analizado pues el tema de repos tripartitos, de garantía general y el DTC que hacen los bilaterales, que van buscando prácticamente una garantía en exclusiva, y se está viendo un problema con los colaterales. Es decir, los tesoros, que en las subastas de tesoros son mucho mejor en las letras a 4 semanas que y como estamos viendo en las subastas a más largo plazo, es decir, la parte más larga de la curva de tipos, y estamos viendo cómo está habiendo una sustitución de colateral. No se están usando letras del tesoro, se están atesorando, se están guardando como un activo seguro y no se quieren prestar. ¿Por qué? Porque los distribuidores están viendo bastante riesgo de contraparte en el sistema. Y fijaos lo que se está usando ahora mismo. Ha habido una sustitución de uso de valores del tesoro en los repos, tanto en el DTC, en el bilateral, como en el compensado, el bilateral compensado, como en el tripartito, como en el de garantía general, y se están usando bonos hipotecarios en un nivel bastante importante. CMOs también se están usando como colateral. Está habiendo un problema de colateral, es decir, de esto no se suele hablar o no se habla mucho. Y como se siga deteriorando y en parte nos está zafando un poquito, nos está salvando un poquito lo que está ocurriendo con el repo inverso, que está permitiendo que en las subastas del tesoro no haya problemas, no tengan que los distribuidores primarios entrar y adquirir toda la oferta que no están comprando, no se está adquiriendo por otros diferentes agentes de mercado. Y se está viendo una tensión en el repo de las garantías, se está viendo como las tasas se están subiendo, y si ya eso podemos hablar, si queréis, más adelante en la parte del euro dólar asiático, como las tasas similares a la Euribor o la SOFR están subiendo como un cohete hacia arriba, con lo cual se está viendo esos problemas de financiación en dólares, se está viendo las tasas interbancarias, y el problema es que aún no tenemos una situación de shock de liquidez clara. Pero si se produce una situación de shock de liquidez clara, sin garantías o con el repo poniéndose duro, la cosa se va a poner muy, muy mala. Y eso ya se está empezando a ver en el repo. Solo que de momento, gracias al repo inverso, pues no se está viendo esa tensión o esa necesidad de liquidez, pero ya hay problemas serios, sobre todo en el colateral. Sí, de hecho, con los repos inversos lo que están es parcheando. Están parchando, lo que decíamos antes, están tapando agujeros. Y cuando se reduce el volumen de tipo de activos y los estiras de esta manera, es sinónimo de falta de confianza. Ese es el problema, que está empezando a crearse la falta de confianza dentro del sector. De hecho, la reducción de balance, ahora en septiembre, la última semana, hicimos los mínimos que no veíamos desde septiembre de 2022. Y desde entonces ha rebotado un poco por la emisión que está haciendo China, pero está retirando, aparte, sumada a la falta de desconfianza. Entonces el problema es lo que dices tú. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Que realmente está teniendo un problema. Ese es el problema. Ahí está la clave. Que es lo que pasó, por ejemplo, en septiembre del año pasado con las pensiones inglesas. Sí, exacto. Cuando lo conocimos es cuando ya estaba en caída libre y hubo que intervenir un banco central que estaba haciendo una política totalmente opuesta. Tuvo que intervenir porque se les venía abajo el sistema. Sí, coincido. Y fijaos que ahora que ya hablasteis antes de tasa cero, los QEs lo que hicieron fue bajar el rendimiento de las tasas libres de riesgo. ¿Y qué hicieron? Desplazó toda la curva de inversión a más riesgo, a mucho más riesgo. Ahora, ¿qué está pasando con las garantías? Y eso es por eso traje lo que comentaba en el análisis. ¿Qué están haciendo las garantías libres de riesgo? Subiendo, perdiendo calidad, perdiendo calidad. Si las garantías libres de riesgo pierden calidad, con todas las garantías que tienen más riesgo,
sabemos lo que va a pasar con el riesgo. Y eso se ve en los bancos, y ya te digo yo, y se ve claramente en los bancos cómo están endureciendo los estándares para pedir préstamos tremendo. Incluso las tasas interbancarias están endureciendo muchísimo. Es que estos tipos altos, a partir del endurecimiento de condiciones a nivel de crédito, financieras, empeoramiento de confianza, constriñes un poco lo que es el colateral de calidad, el problema de los tipos altos durante más tiempo, que les ayuda, que es un movimiento natural que ayuda contra esta lucha de inflación, es que los bancos centrales están registrando pérdidas. Ya el precio de los activos que tienen en su balance es muy inferior al precio inicial. Esto se debe a que los bancos centrales, cuando compraron grandes cantidades de activos durante, por ejemplo, la pandemia, cuando los tipos eran tan bajos, todo este montón ahora está en pérdidas. Para que un banco central vuelva a comprar activos, por tanto vuelva a implementar lo que sería un QE, tiene que estar dispuesto a aceptar aún registrar pérdidas mayores. Entonces, esto solo ocurriría si la situación económica realmente fuera muy grave. Por tanto, yo no veo un QE si no hay un crash de deuda, de crédito. Si no, veo muy difícil el QE por cómo está la situación ahora mismo a nivel de pérdidas internas de los bancos. Actualmente tenemos las señales que indican que la economía mundial se está enfrentando a un escenario de alta deuda, pero creciendo a niveles monstruosos. Crecimiento, esta deuda a los tipos que se están pagando ya empieza a ser un problema. Crecimiento débil o estancamiento y con inflación persistente. Estás un poco en un callejón sin salida porque tienes la presión por un lado que te obliga a mantener tipos altos, pero cuidado como no los bajes porque la inflación es persistente. Por lo tanto, es probable que los tipos de interés sigan siendo altos durante un tiempo y que no haya un nuevo programa de compra de activos por parte de los bancos centrales por este problema. Esto puede tener un impacto significativo en los mercados financieros, ya que yo creo que los inversores tienen que ajustar estrategias de inversión. Por eso hay activos, como comentábamos antes, como oro, como Bitcoin, que pueden funcionar mucho mejor en esos entornos, cosa que si no vemos un crash, no vemos un QE, no habría que pivotar o hacer otra forma de entender el mercado. Pero todo esto está llevando a que el peligro de pensar que puede volver un QE rápido, cuando realmente el problema está en otro sitio. El problema está en lo que está diciendo. Estamos luchando en otro frente contra otro enemigo que está creando otros problemas que de momento no vemos, pero están ahí latentes. Pero no esperemos un QE si antes, muy a pesar, se rompe algo fuerte. Entonces, hasta que no veamos ese evento, y ya no funcionan ciertos activos, y ahora ya no vale el todo vale como estos últimos 10 años, sino que hay que ser bastante selectivo de dónde invertir, porque no todo funciona, porque no todo está el QE detrás empujando. Entonces, el problema es esa deuda, el problema es ese colateral de falta de calidad, es un problema emergente que está creciendo y va a dar problemas. Sí, al final yo creo que esto de una forma u otra lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿a qué va a tender el mercado bancario financiero? A un conglomerado. Se van a fusionar, por lo que vimos con Silicon Valley, con First Republic, con todos los bancos en marzo. Yo creo que lo vamos a ver por ese lado. Y en China bancos también. quizá más sistémicos, más grandes, donde no quede más remedio que rescatarlos, donde intervenir, porque si no el problema puede ser mucho mayor, ¿no? Y con esa consolidación, salvar un poco los muebles. Pero que vamos a ver... yo estoy, convencido de que vamos a ver quiebras bancarias de bancos mucho más importantes que regionales, que lo que vimos en marzo en Estados Unidos, hablo. ¿Y no creéis que esto forma parte de un plan? ¿De que hay intención de que pueda pasar esto? Porque en parte de esta reorganización es para quizás implementar otras cosas después. Pues probablemente, porque, hombre, subir los tipos de interés a la velocidad que los han subido, sabiendo la colocación de este tipo de activos que tenían en los balances los bancos regionales, sabías que el riesgo que corrías o lo que iba a suceder es lo que ha pasado. Es que lo tenías que saber, porque esta gente no da puntada sin hilo, ¿no? Dice, ay, vamos a... Entonces, la idea de tener a menos actores financieros para establecer nuevas políticas monetarias o nuevos sistemas de dinero, pues yo creo que va bastante alineado con todo lo que quieren hacer, ¿no? Eliminar competidores o eliminar players, sabiendo que al final pues las famosas monedas de banca central tienen que tener su espacio, ¿no? Por ahí también. Entonces, sí, o sea, tiene todo el sentido hacerlo de forma coordinada, ya no solo en Estados Unidos, ha sido en todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Una subida de tipos que parece que se llamaban y decían, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo subimos todos al mismo tiempo? Y entonces esto va con una agenda que va más allá, ¿no? De controlar la inflación. Va, desde mi punto de vista, con un roadmap de establecer un nuevo sistema monetario, porque el que tenemos y hemos conocido pues ya está obsoleto. Ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial y ya no da más de sí, es que no pasa nada. Entonces, claro, pues para evitar matarnos todos, pues tienen que establecer un nuevo modelo, un nuevo sistema. Y ahí es donde vamos. ¿Cuánto van a tardar en que esto se consolide? Pues no lo sabemos, pero vamos, hablamos mucho de la Agenda 2030 y de todos estos años, ¿no? Lo que estamos viviendo, los conflictos te ayudan y te dan un balón de oxígeno para, pues en el caso de Estados Unidos, los déficits, cómo se están inflando, y yo creo que el 4,9 del PIB también tiene mucho que ver con esos 120.000, 130.000 millones que se han enviado a Ucrania y ahora a Israel, ¿no? Entonces, está todo más conectado de lo que parece, ¿no? En ese sentido. Y que hay una agenda y hay un roadmap detrás de consolidación bancaria por un lado y que van a tener que sacrificar a players sistémicos,
para poner en marcha los proyectos que tienen de las nuevas CBDC, pues yo creo que sí, que va por ahí, ¿no? Fijaos que el sistema, el eurodólar, el sistema como tal, el eurodólar a nivel mundial se rompió en 2008 y se ha acabado ya de destrozar en 2019, con lo cual el sistema está roto. Y es claro que estamos viendo una transición a un nuevo sistema, pero un nuevo sistema que va a estar todo más basado en banca a la sombra. Estamos viendo, como por ejemplo el caso de los fondos de mercado monetario, y no solo los fondos de mercado monetario, como los propios bancos, para eludir la regulación de Basilea, están creando todo tipo, desde aseguradoras, fondos de mercado monetario, hedge funds, ¿para qué? Para hacer operaciones fuera de balance, directamente, que no se vea la basura en balance y tenerla fuera. Bueno, es algo que... Sí, John, y ya te dejo. Es algo que en el informe del BIS lo dice claramente. Correcto. Y son los que están manteniendo el crédito, ¿eh? Son los que están dando crédito al ciudadano en Estados Unidos. Lo que es la banca de sombra tiene el peso más fuerte que lo que es la banca grande conocida, precisamente por esa falta o menor regulación en ciertos aspectos. Pero claro, el apalancamiento y la sobreexposición y sobre todo exceso seguramente en algunas tomas de decisión, pues están pasando la factura seguramente como están los tipos. Claro, o sea, estamos en la coyuntura en el que, aparte de la consolidación bancaria que se puede dar en Estados Unidos, tú piensas que si rompe la barrera del 5%, los bonos de Estados Unidos, el incentivo que van a tener los tenedores de otras divisas en comprar dólares y tener exposición a bonos de Estados Unidos, ¿no? En el 5,5, en el 6. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a destrozar a economías emergentes, a debilitar muchísimo a Europa, ¿no? Que ya lo está. Y al final eso va a crear una crisis financiera, no solamente lo que comentábamos, ¿no? En Estados Unidos con esa subida de tipos tan rápida, sino a nivel mundial. Y lo que comentaba John antes justamente sobre el tema de la deuda. Tú ves la deuda mundial que ha sobrepasado los 300 billones, ves la deuda que tiene España, que tiene Italia, que tiene Francia, y es impagable, ¿no? Entonces eso, la única salida que hay, que preguntaba alguien en el chat, es monetizar esa deuda, es imprimir dinero para pagarla. O sea, es que no te va a quedar otra y eso, pues como todos sabemos, nos va a llevar a una inflación pues cada vez más fuerte, ¿no? Yo creo que estamos empezando justo esa segunda oleada de inflación, aunque los datos han sido más bajos, ¿no? Como ya vimos en los años 70, 80, que hubo como 3 fases escalonadas, y ahora estamos pues retomando la segunda. Yo creo que el conflicto de Israel y Palestina, espero que no, pero creo que va a escalar, y si escala, pues el petróleo va a ser el detonante de esta segunda oleada. Sí. Tiene pinta que va por ahí, ¿no? Sí, y va, aparte del efecto que puede tener el petróleo en tema de inflación, como comentas, está ¿por qué está cayendo tanto el mercado? Es que tienes que hacer atractivo la inversión en renta variable por cómo tienen los tipos de interés ahora mismo. Porque por eso es un entorno donde es difícil ver un repunte sostenido. Porque ahora mismo los resultados empresariales que estamos viendo no son malos, pero claro, veníamos de la manía de que reventaban las expectativas, pero muy sobrados, por ejemplo, el caso de Nvidia, y se han acostumbrado o mal acostumbrado a ver esa rotura de expectativas tan alta donde las empresas estaban disparadísimas. Ahora, cuando están corrigiendo, acercándose a múltiplos más razonables, es cuando realmente la gente está pensando, ostras, es que quizás no era la empresa tan bollante o no era tan buena. El problema está que ahora mismo, como está, el tema de estimaciones tiene que cumplirse a futuro. El futuro es incierto. Estas posiciones son más arriesgadas. Entonces, es difícil que el mercado suba con estas valoraciones. Entonces, el inversor dice, si tengo que asumir un riesgo por una rentabilidad teórica del 5 o 6%, me voy al rendimiento de bono del gobierno de Estados Unidos a 6 meses, que se considera un activo libre de riesgo, que supera ya el 5%. Por lo tanto, esto está haciendo más difícil que haya inversión en acciones, ya que el rendimiento esperado de la acción es inferior al rendimiento de los bonos y encima con riesgo. Ese diferencial es lo que ha provocado la distorsión y quizás estamos viendo el reajuste en gran parte también porque el tensionamiento arriba del rendimiento está haciendo esto. Y por eso la valoración de acciones es importante porque determina si es inrentable o no invertir. Y el hecho que esté bajando ahora S&P ya cercano a múltiplos de la media 16 es lo que está empezando a hacer atractivo ya a ciertos niveles. Y a partir de aquí es probable que el mercado bursátil siga ajustando la valoración hasta que el diferencial de rentabilidad entre la acción y el bono sea suficientemente alto o atractivo para justificar el riesgo a invertir. Con lo que ese es lo que está pasando. Ahora mismo el inversor, todo el que hacía profits en grandes empresas como Nvidia, por ejemplo, o donde fuera, ahora tiene un activo que está en principio libre, ya sabemos que no es ni fijo ni libre de riesgo, pero tiene un activo que de momento le protege a corto plazo de una proyección donde ahora mismo hay incerteza, tanto por lo que comentas tú, por el aumento de petróleo, por conflictos bélicos, por posibles presiones a la baja por rendimiento de los bonos, y hay dudas de que los datos económicos que estamos viendo en Estados Unidos sean ciertos. Pues en parte de todo ese capital que está fluyendo, como ha pasado en China, que se ha fugado muchísimo capital, es porque hay dudas de que realmente la renta variable pueda acabar bien el año. Entonces se están yendo a protección, por eso decimos que 2024 puede ser un muy buen año para bonos, a protección de cara a que se arregle un poco o se purgue excesos que hemos visto en la renta variable. Fijaos aquí, John y Javier, uno es el dólar index y otro los rendimientos a 10 años de los bonos italianos.
fijaos qué bien correlacionado está ahora mismo el dólar y los rendimientos de los bonos italianos. ¿Por qué? Porque el colateral italiano es fundamental en el repo. Están Perdón, intervenidas. exacto, son fundamentales en el repo, perdón, en el eurodólar parte europea. ¿Qué se hace con los bonos italianos? Obtener dólares. Sí. Que después esos dólares, los propios bancos europeos hacen swaps de divisas, por eso te comentaba lo del BIS, y prestan dólares a Asia. Y fijaos cómo cada vez, y es algo que comento siempre, es muy simple. Vas a ver los rendimientos de los bonos italianos. Cuando empiezan a subir, el dólar se pone a subir y acto seguido, después ves como las bolsas caen a plomo. Cada vez que los rendimientos italianos suben, el dólar sube, las bolsas caen. ¿Por qué? Porque se provoca un cierre de liquidez en dólares, sobre todo a Asia. Y a Asia es fundamental entender el carry trade japonés. Porque si se reinvierte y no hay dólares, o se reinvierte ese carry trade y tampoco hay dólares, pues hay un problema con los activos en Estados Unidos. Si se tiene que revertir el carry trade, tienen que vender. Quien haya comprado utilizando yenes para financiar la compra de activos en Estados Unidos, pues va a tener que vender los activos ¿para qué? Para compensar ese endeudamiento en yenes que ahora se está haciendo cada vez más caro. Y esto es fundamental entender el porqué de lo que ocurre en los bonos italianos, de lo que ocurre en Japón y cómo todo está absolutamente conectado. Yo sigo pensando que las primas de riesgo europeas están intervenidas, totalmente intervenidas porque se les dispararía, es que sería un problema gordo. Y están siendo intervenidas por Alemania y en parte por la venta de dólares. Pero, si no, responde tú, Javier. No, pues todo el sentido. Y tienen que estar intervenidas porque si tú te fijas en la gestión energética que se está haciendo en Europa, en Alemania concretamente, si no hay una intervención directa del Banco Central, esto, vamos, estaríamos en cifras tremendas, ¿no? Sí, es nefasto la gestión energética, es nefasta. Bueno, el tiro en el pie en Europa es constante, es constante. El tema de Japón es un problema. El tema de Japón es un problema porque es un credit trade de que están haciendo desde hace muchos años. De hecho, no había una modificación de una política monetaria desde hacía 20 años. Y el tema que modifican en credit trade es lo que dices tú, es la gente se vendía yenes para apalancarse en dólares. Si deshace esa posición, se crea un problema gordo. Más que nada porque son presiones alcistas para los rendimientos, es un problema serio. Por eso hay que fijarse tanto en Japón, que parece que no están ahí olvidados, no hace ruido, pero ojo con Japón, porque como la inflación subyacente, la cual se está disparando, está aumentando la volatilidad. Y que tienen que defender el yen. O sea, claro. Ha sobrepasado los 150, me parece, el viernes o hoy mismo, Sí. ¿no? Sí, correcto. Y dentro de unas horas hay reunión de política monetaria y ya se está filtrando que quizás quiten el límite del 1% y lo dejen en principio más libre la curva de rendimiento, no la controlen. Si eso sucede es un problema, porque Japón sabemos que es una burbuja con un PIB monstruoso, pero que ellos más o menos se manejaban su inflación ahí más o menos controlada con su deuda monstruosa gracias a los tipos bajos. Pero ellos saben que tienen que subir el tipo para defender su moneda, pero va a venir un problemón por la deuda. Entonces vamos a ver que aparte a nivel de banco de Japón va a tener un problema y a nivel de inversor japonés, como el rendimiento del bono empieza a ser un poco más atractivo, calculando la posible devaluación del dólar frente al yen, interesa retirar dólares, venderlos, coger yenes por la devaluación que va a empezar a girarse a favor del yen, aparte de que van a empezar a dar un rendimiento que hasta ahora no te habían dado nunca. Eso para Japón, para el japonés, bien. ¿Para qué va mal? Para el rendimiento del bono americano. Va a ser horroroso. Y fijaos, John, que hablabais de la prima de riesgo, claro. ¿Qué está ocurriendo con el colateral europeo de máxima calidad, el bono alemán? Está la rentabilidad disparándose. Es que la situación es literalmente peor. Sí. Que cuando tuvimos el problema de prima de riesgo en 2011. Es literalmente peor. Y ahora actualmente la inflación está ya en el 4,3, con los tipos con 4,5. Con lo que la primera vez, desde que empezó todo el embrollo, que están por encima de la inflación. Pero ahora falta ver cuánto tiempo podrán aguantar, y visto más cómo está la economía, como comentaba antes Javier, con PMIs en 39. La primera y segunda economía alemana y Francia están desastrosos. A ver cuánto tiempo pueden aguantar los tipos en ese nivel, que en una economía que se está deteriorando a ritmos acelerados y ni mucho menos aguanta el ritmo de Estados Unidos. Y tiene que asumir que su moneda se va a tener que devaluar frente al dólar, por lo tanto van a tener que esa inflación asumirla como alta, porque van a importar inflación como empieza a bajar el euro, con lo cual hay un problema serio en Europa, porque tienes un problema de que estás luchando contra una inflación, pero a la vez estás luchando contra una moneda que no afloja y la tuya tiene que aflojar porque la economía no está aguantando. Y luego tienes ahí además los déficits que se están cargando, ¿no? Los Estados Unidos, aquí en Europa igual, con récords de recaudación. O sea, tienes récord de recaudación y tienes déficit en teóricamente un momento donde todavía no estás en la crisis y estás ampliando ahí el balance de forma tremenda, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate cuando entremos en fase de crisis o empieza a decrecer el PIB, la cantidad, o sea, el margen, ese déficit, ¿cómo se va a expandir? ¿Cómo va a crecer? Entonces,
pues igual, ¿no? Alimentar de nuevo esa ola de inflación. O sea, que se está alineando todo, tenemos todos los ingredientes, y por eso al final, claro, la tesis aquí, ¿cuál es? Que yo sostengo. La tesis es que durante esta transición al modelo nuevo que vayamos, cuando todo esto se desencadene, implosione, no sé si a través de guerras o a través de un corralito, una teoría que podría ser lógica es, si entramos en un conflicto y escala en la guerra, que nos digan a todos, oye, tenéis que quedaros en casa hasta que esto se tranquilice o tenéis limitada la movilidad fuera de vuestro territorio y tal. Y yo creo que los estados ahí harían esa transición, ¿no? Dirían, oye, el dinero que teníamos debido a la guerra, bueno, pues está sufriendo una devaluación tremenda porque tenemos que financiar una serie de cuestiones y creo que sería ahí la palanca perfecta para llevar a cabo esas políticas, ¿no? Entonces, pues es que no te queda otra que tener oro, que tener... Es que no. O sea, quiero decir que esto... Activos duros. Activos duros. Entonces, porque hay gente que dice, bueno, ¿y qué hago, no? A ver, que esto no creo que pase de la noche a la mañana, pero es que lo estamos viendo cada semana o cada mes, nos sorprenden los datos nuevos que van llegando, que son históricos y que no habían sucedido nunca, ¿no? En muchísimos aspectos. Entonces, bueno, pues hay que ir tomando medidas. Correcto. Sí, de hecho, Powell lo comentó al inicio de las primeras subidas de 2022, que los modelos de ellos se hacían servir como para detectar inflación, para trabajarla, para corregirla, no funcionaban porque estaban empezando a ver entornos quizás nuevos o diferentes. Ya ellos estaban viendo que están en un escenario distinto. Y es porque el enemigo está en casa. Tú mismo, Javier, también lo comentabas. Diego también lo comenta mucho en su programa. El problema de los bancos centrales es la parte del gasto fiscal, que se está yendo de las manos. Un detalle importantísimo y que puede acabar de reventarlo todo es que en 2024 es un año donde hay elecciones en muchos países. Si juntamos todos los países a nivel del globo, el 80% de la capitalización bursátil mundial tiene elecciones en 2024. El 60% del PIB mundial tiene elecciones en 2024. El 40% de la población mundial tiene elecciones de 2024. Esto seguramente favorece el gasto fiscal de los gobiernos. Y este exceso de política llevará ¿a qué? A lo que están haciendo, sobreendeudamiento. Y entonces, los bancos centrales, ¿qué le queda? O intervienen en la curva de rendimientos o aplican el QE. Pero es que estás haciendo todo lo contrario de lo que estás haciendo ahora, que estás retirando liquidez. Llega un momento y dices, ¿a qué jugáis? Porque no tenéis claro, tenéis el enemigo en casa. Pero como el que no aplica política fiscal no gana, tiene un problema grave a nivel de gobierno porque no se acaban de aclarar. El ejemplo claro es lo que pasó en Reino Unido. Que hubo una distorsión tan grande que al final el Banco Central tuvo que poner en su sitio al gobierno. El problema fiscal, el nivel de endeudamiento. ¿Cómo va a acabar todo? No sé, como comenta Javier, quizás en guerras, quizás en apretar el botón y que aparezca otro sistema totalmente nuevo, quizás en la aplicación de una CBDC vendiendo que los sistemas bancarios no funcionan, al desastre que nos han llevado. Yo voy a hacer como Banco Central y dar una garantía como Banco Central a una nueva moneda que se gestiona diferente, que yo pueda manipular si hay que imprimir, si hay que retirar, si hay que expansión, si hay que contracción. Pero el modelo actual no viene por un problema de una guerra que aparece puntualmente, no viene de un problema de lo que pasó hace la pandemia, viene un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo y es el problema de la deuda. Y la deuda está empezando a romper por todos sitios y en lugar de mitigarla, lo que está haciendo es aumentar. Llevamos hace un año que la política fiscal va a ser horrorosa de gasto, horrorosa. Ya. Pues que no puedes detenerla, John. Yo creo que al final si tú te fijas en la gráfica, es que es parabólica. O sea, se va inclinando. Y es que el propio sistema, el funcionamiento del propio sistema, te pide que crees más deuda. Es que no crece si no tiras adelante y amplías deuda. Es que no crece. Y con tipos de interés todavía más altos, pues lo que hablábamos antes, los déficits fiscales que están incurriendo los estados es que si subes los impuestos te vas a cargar la actividad económica también, vas a desincentivar a las inversiones, vas a ralentizar el modelo o la economía de tu país, vas a tener menos capacidad de recaudar cada vez y la única salida es monetizar deuda. O sea, estamos en la fase de, pues eso, 2008, como decía Diego también, en 2008 el sistema quebró, en 2019 el mercado de repo implosionó, en octubre, noviembre, vino la pandemia, metes más liquidez que en toda la historia. Y ahora, pues te crees que subiendo tipos y siguiendo metiendo deuda al sistema va a funcionar y no va a funcionar. O sea, entonces, claro, ¿qué hacer, no? Como una cosa es qué hacemos como inversores o cómo podemos sacarle partido a toda esta historia y qué hacemos luego, pues a título personal, porque bueno, de ahí podemos hablar, ¿no? Del tema a mí, por ejemplo, la opcionalidad que te da Bitcoin de decir, oye, en un momento determinado, si me tengo que mover geográficamente, me tengo que ir a otro país, me llevo todo mi patrimonio. Y es que es el único activo que te va a garantizar esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso, el valor que tiene en un escenario como el que vamos, todavía no está el precio, o sea, no se refleja en el precio. No se da cuenta, sí. Claro. Más allá del tema de los ETF y todo esto, que lo normal es que se aprueben, ¿no? Pero que todos los eventos que se están produciendo, ¿no? Y
y el control estatal que está viendo o que va a tener que haber para que no se vaya la riqueza, es que te va a llevar obligatoriamente a tener este activo, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que estamos en un escenario, pues una tormenta perfecta. Vosotros lo explicáis muy bien. Bueno, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Y no hay marcha atrás. Y es que no, o sea, yo, claro, esto se lo dices a la gente y la gente le genera inquietud, le genera mucho estrés, pero sí, hay que asumirlo. Tenemos que ser conscientes. Sí, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y no pasa nada. O sea, detrás de esto vendrá otra cosa. Igual que en siglos anteriores, pues históricamente se han ido poniendo en marcha sistemas diferentes, ¿no? Pues ahora estamos en ese punto. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo te preparas? Ahí está la pregunta. Vale, ya tenemos la foto. Ahora, tampoco sabemos si esto va a pasar el mes que viene, dentro de un año, dentro de 2. Pero lo que nos indican los datos y lo que vemos en diferentes áreas es que estamos cerca. O sea, que no les queda mucho margen y que esta subida de tipos, comparada con todas las que han hecho anteriormente, tampoco les da mucho tiempo para que los mantengan durante más de 6 meses. O sea, es que yo no lo veo. Entonces... En cuanto se rompió el patrón oro, se rompió la correa. Entonces la bestia empezó a correr y lo que dices tú, esto ya va en modo exponencial y llega un punto que dices, no hay marcha atrás. No sé si lo que dices, petarán 5, 10 años, 3 años, que no sabemos. Pero el volumen que está cogiendo el monstruo es espectacular. Y hay activos que a día de hoy pues hay que saber cómo trabajarlos, en el caso como el dólar o monedas fiat, pero hay que saber que por suerte, lo que dices tú, hay que adaptarse a la situación. Hay alternativas que te pueden proteger contra estos eventos que puedan suceder porque tiene toda la probabilidad de que vamos hacia ese camino y hay que saber intentar capear, moverse o intentar salvar la situación lo mejor posible conociendo lo que tenemos y las fichas que tenemos, porque podemos coger modelos mejores, pues posiblemente haya modelos mejores, pero este es el que tenemos y el modelo que está utilizando a nivel occidental. Por tanto, ahora comentaba aquí el compañero lo de los BRICS. Este es otro melón, si queréis hablemos de los BRICS, pero en tema de deuda, yo creo que se rompió la carrera de la bestia en cuando se rompió el patrón oro. No, es un buen, o sea, el tema de los BRICS es interesante, pero claro, igual que la CBDC, ¿no? Igual que podemos pensar, si hay un evento geopolítico, una guerra, nos encierran todos en casa y nos dicen, vale, pues con la moneda CBDC vas a poder comprar estos productos, ¿no? Y es una forma de implantarlo. Con el tema de los BRICS pasa lo mismo. Tú tienes una deuda que arrastras desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos, que es el hegemón. Sí que es verdad que China y Rusia tienen una deuda mucho más baja, pero yo creo que en un evento de crisis de deuda de la reserva de la moneda de reserva, a China y a Rusia les va a impactar exactamente igual. Y la solución va a estar en pegarse unos con otros. Entonces, yo no veo que vayan... O sea, si tú me dices, los BRICS van a sacar una moneda respaldada en materias primas, en oro o en petróleo, 5 países que no tienen nada que ver entre ellos, más los BRICS Plus, ¿no? Que son... Y van a confiar en las reservas que tienen de ese commodity. Digo, eso no puede, eso no lo van a poder implantar, tío. Es que no. ¿Y cómo van a...? O sea, lo veo complicado, ¿no? Por ese lado. Yo de los BRICS lo veo, es lo que dices tú, es que entre ellos ya no se llevan bien. Ya les cuesta coincidir para sacarse una foto, porque no se llevan bien. Y el dólar, a día de hoy, como activo financiero seguro, sigue siendo una divisa refugio ante el resto de monedas. Yo creo que el movimiento de los BRICS ha sido más un toque de atención para buscar una divisa alternativa a los vetos que está haciendo Estados Unidos, como ha pasado con Rusia, es decir, tengamos una moneda que más o menos nos aceptemos entre nosotros, porque si el amigo nos empieza a vetar, que todos estamos puestos a él, porque es la divisa reserva mundial, que tengamos un plan B de la noche a la mañana, no como ha pasado a mí en Rusia, que me han vetado, he tirado de rublo, nadie lo quería, y digo, ¿ahora qué hago? Entonces empezó a emerger el tema de los BRICS. Yo creo que va más por ahí, que a tener una alternativa, un plan B, por si el señor del dólar se pone duro, porque claro, tú tienes la referencia de moneda mundial, a día de hoy, más del 80% de las transacciones globales se realizan en dólares, con lo cual a día de hoy no tiene rival. Y la caída es muy simbólica, desde que ha empezado todo este movimiento, que es un 1%, un 2%. Claro, o sea, no... La que se está pegando el talegazo más es el euro, que ha perdido el euro. Sí, se comercia más en yuan. yuanes, en euros, justo. Correcto. Por eso se dice, cuando vimos que el dólar yen, el índice del DXY, bajó por debajo de 100 hace un tiempo, los países aprovecharon para endeudarse más en dólares. Eso está diciendo que se sigue confiando en el dólar. Solo cuando yo vea que el dólar baja por debajo de esos niveles y los países empiezan a pagar sus deudas en lugar de acumularlas, entonces sí que podemos ver un cambio en orden mundial de la moneda. Pero de momento el dólar sigue siendo el rey. Y el BRICS lo veo yo más como alternativa, por si me capan una vía, tener otra para salida rápida a nivel de venta de materias primas, que no como una hegemonía o como un rival cuando ni entre ellos se tragan. Pero no. Y ya lo vimos, con la India diciéndole a Rusia que no quería más rublos. Sí, no lo ha quitado. Quiero dólares. De decir, pero dólares. Claro, ¿cómo saco mi petróleo? Si me vais a pagar en dólares y al momento van a estar bloqueados, no los quiero. Y el rublo no los querían, y entonces por ahí empezaron a tirar el yuan, y de ahí ha aumentado tanto el yuan también. Pero yo creo que el BRICS es más un plan B, por si sigue tensionando el tema de la bipolaridad a nivel geopolítico, y tener un plan B de mientras buscan alternativas. Que sí que es verdad que si respaldan con oro, mucho mejor, dará mucha más estabilidad y fiabilidad a la moneda. Pero bueno, ya digo que entre ellos no se trata. Sí que es verdad, John, que... bueno, lo vemos, ¿no? La acumulación de oro que están teniendo los bancos centrales es espectacular, no lo habíamos visto en 50 años. También llama la atención, sobre todo China y, bueno, países como Polonia, ¿no? Que dices tú, bueno, Polonia.
Turquía, cosas todo curiosas. lo que es la parte del este están acumulando como animales. Claro, entonces esto es que se lo ven venir. Se ven venir toda esta crisis de deuda, todo el problema que va a haber. No saben cuándo va a pasar, porque yo creo que no lo sabe nadie. Y se están preparando, ¿no? El oro, bueno, pues ha servido como anclaje en una transición de este tipo, una transición monetaria que se ha dado en el modelo Estado-Nación en los últimos 200, 300 años. Y bueno, lo que pasa es que no existía Bitcoin. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me gusta tanto para los individuos Bitcoin, más allá de que, como comentaba, ¿no? El tema de BlackRock o de Wisdom Tree o toda esta gente, que van a entrar porque saben que han entendido el activo perfectamente, ya saben lo que es y lo quieren tener. Y van a pagar lo que sea en la divisa que pueden crear de la nada, que pueden acceder de forma infinita para pagar lo que valga Bitcoin en ese momento, ¿no? Entonces se van a quedar con el oro, como ya lo hicieron los bancos centrales pues durante el siglo XX, ¿no? Y antes también, que ya lo fueron concentrando después de la banca privada. Y va a pasar lo mismo con Bitcoin. Es un nuevo activo, es activo escaso, matemáticamente predecible y tal, y van a decir, bueno, pues nos quedamos esto y ya veremos qué pasa después. ¿Que Bitcoin va a ser dinero, no va a ser dinero, tal? Pues no lo sé. ¿Que vas a poder utilizarlo como medio de pago en un momento determinado? Pues seguro que hay jurisdicciones que te van a facilitar eso, porque van a querer atraer ese activo que se va a atesorar de forma masiva en estos años, ¿no? Igual que el oro. O sea, si tú compras, el problema del oro es que si te quieres ir de España, pues te vas tú con el valor. Sí. Claro. Entonces, ese es el problema. No, Bitcoin ha mejorado el tema del oro en la portabilidad sobre todo. Claro, es que hay gente que defiende. O sea, yo tengo debates muchas veces con gente que es muy, muy defensora del oro, ¿no? Y dices, joder, dime en lo único que es reconocible, a lo mejor, decir que el oro es mejor que Bitcoin es en la historia que tiene, el reconocimiento pues de todas las instituciones y de cualquier persona del mundo, que le dices el oro, tal. Y estos son miles de años, esto no es algo de antes de ayer. Bitcoin es algo que lleva 14 años, que es normal que haya mucho escepticismo todavía. Pero que como. Si tú lo pones a competir con los activos que teóricamente no tienen riesgo, con el oro, pues es superior en la portabilidad, fungibilidad, acceso, privacidad, etcétera. Custodio, almacenamiento. Si lo comparas con la deuda pública, pues en un entorno donde hay que monetizar deuda pública, que vamos a una crisis y que puede haber conflictos con otros países, pues lo estamos viendo, ¿no? El presupuesto de los países estamos armándonos hasta las cejas. ¿Por qué? Porque sabemos que viene una potencial crisis de las monedas estatales. Entonces, por otro, los bonos tampoco te sirven como forma de refugio tradicional, aunque tú lo que decías antes, John, es cierto. Si se mantienen los tipos por encima del 5, 5,5, 6, los incentivos que va a tener la gente que tiene el dinero en la bolsa va a ser muy grande, sacarlo de bolsa y meterlo en bonos. Pero ¿qué pasa? Que si lo sacan de bolsa y lo meten en bonos, lo que va a pasar es que van a bajar tipos de interés muy rápido, porque eso significaría que habría un crash tremendo en la bolsa, ¿no? Y se necesitaría liquidez. Entonces, alimentas la inflación de nuevo. Disparas los déficits y otra vez esos bonos que te rentan al 5 o al 6 no te valen para nada. Entonces, estás poniendo ahí dinero que a 10 años a lo mejor no existe ni la moneda. Entonces, ¿qué más tienes? Obras de arte. Pues obras de arte sí, no te digo que pueda ser una opción, pero tienes el problema otra vez del almacenamiento del transporte. Sí. ¿Qué más tienes? Pues la bolsa, ya vemos que en una transición de este tipo, pues a no ser que des con una empresa X de armamento o de recursos naturales, alguna cosa de estas, o de seguridad, pues tampoco es fácil elegir. Y poco más. Materias primas, petróleo, oro y plata. Pues es que, o sea, que las cartas están echadas, no, Sí. No queda mucho. Los activos ya los conocemos, lo que dices tú. El oro tiene la ventaja de que tira de histórico, pero el Bitcoin viene a solucionar muchos problemas que tiene el oro actualmente. Pero sí, activos son los contados y los que conocemos todo. Otra cosa es que accedas a cumplir las condiciones que te implica ciertos activos. Bitcoin, un mínimo de conocimiento para saber cómo adquirirlo, cómo moverlo, cómo transportarlo y cómo tener tu propia autocustodia si quieres el 100% de los beneficios. Y en el caso del oro, el problema del transporte y la custodia. Sabemos que sí, que te vas a la estepa de Mongolia, te lo aceptan en cualquier sitio sin que nadie sepa qué es, pero el oro lo reconoce todo el mundo. Bitcoin a ese aspecto cuesta algo más por tema de acceso a tecnología en ciertas zonas geográficas. Pero bueno, a la hora de mover activos, a la hora de desplazarte, cumple la función suficiente como para decir, yo tengo que salir de este país, paso todas mis propiedades, o bueno, todos mis activos a Bitcoin, me desplazo y ahí lo cambio por la moneda local, lo transporto, lo modifico. Tiene muchas ventajas. O sea, hay que tener claro que hay que tener exposición tan al día. También habría opciones de tema inmuebles, ya, pero estás arraigado al territorio. Entonces, tienes un problema gordo. Y aparte estás muy pendiente de ciertas modificaciones en políticas territoriales. Con lo cual, yo creo que sigo pensando que a nivel de hoy día, dólar para mover lo que es fiat, porque estamos viendo que se está comiendo a las demás, y eso no. Y a partir de ahí, activos duros,
y pivotación y protección. Si ahora mismo dices, vale, me interesa más bonos, vale, pues compra el bono, después te lo sacas cuando empiecen justamente, como dices tú, a bajar, cuando empiecen las presiones a nivel de tener que rebajar por posible crisis o lo que sea, y a partir de ahí es momento ideal con tipos reales negativos para irte a activos duros, activo oro, aumenta tus bolsas. Las empresas, por ejemplo, es que yo también me gusta mucho el tema de empresas. Las empresas mineras actualmente están cotizando como si el oro estuviera a 1.300, con lo cual, por múltiplos, están muy baratas, y actualmente el oro está en 2.000. Por tanto, ahí vemos una proyección. Dices, no, aparte quiero hacer inversiones también en el mercado tradicional. También podrías hacerlas, también tienes en cuenta el riesgo de divisa con que lo haces. Hay muchas oportunidades, pero el oro sigue siendo el oro, y Bitcoin para mí viene a solucionar muchos problemas. Y en esta subida que está descontando esa desconfianza por aumento respecto a la moneda fiat, vimos la salida masiva de dinero de China, y yo no he visto que haya aumentado el precio de los bonos. No se ha ido a rendimiento, se ha ido a oro y a Bitcoin, que que pegaron el petardazo en cuestión de 2 semanas, junto cuando se vio la salida masiva de China, que no se veía desde 2016. Los chinos tampoco son tontos, creo yo, y van hacia activos que normalmente no estén muy controlados por el gobierno por lo que están viviendo allí. Son activos que no van a fallar. O sea, te cubren de muchas situaciones, y yo siempre recomendaría este tipo de posicionamiento para cubrir prácticamente cualquier escenario. Y fijaos lo que comentasteis, el Bitcoin, más que yo creo que la gente no debería estar tan obsesionada con que sea una divisa, sino más bien que sea un credit default swap de todo el sistema, una cobertura. Un activo aceptado, ya está. Claro, es una cobertura del sistema. Si tiene valor, no tiene sentido que lo uses como moneda. Y eso es lo que creo que es lo que la gente debería entender. Por eso el dólar funciona también, no como un activo de reserva, porque eso es la equivocación siempre de la gente, pensar, no, es que mira el dólar cómo se devalúa, pero claro, tú no puedes ahorrar una divisa que se utiliza como medio de intercambio, porque nunca va a tener valor. Va a ser solo un mecanismo, y sobre todo, actualmente con las economías y en el mundo que nos movemos, que necesitamos rapidez, eso con el oro es ineficiente. Son pasivos financieros. Claro, costes de logística. No, y luego, es ineficiente. El coste que tiene el oro para comprarlo, hombre, un ETF sí, pero ya sabemos lo que supone el ETF. Pero si compramos el oro físico, tiene un coste mínimo de un 10, un 15%, mínimo. Y de entrada y de salida. O sea, tiene unas comisiones altísimas, por lo menos los que yo he chequeado. No sé si vosotros conocéis alguno más económico, pero... Y aparte que si tu objetivo realmente es llevarlo encima para trapichar con tus intercambios diarios, tienes que tener fracciones pequeñas. Y contra más pequeña la fracción, peor es el precio. Con lo cual todo va sumando el coste, el envío, la fracción pequeña, sobrecoste de fraccionarlo en porciones pequeñas. Todo esto son impedimentos. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Y eso es algo que la gente debe entender, que tú cuando acumulas oro o acumulas el Bitcoin es una protección a futuro. Eso lo estás guardando, atesorando para futuro. Todo tiene sus riesgos. El oro tiene su riesgo de que te lo pueden confiscar. Depende, si lo tienes físicamente, o si lo tienes en una cámara, a lo mejor en Suiza es más difícil que te lo confisquen. Y claro, después lo que hablabais también del oro en ETF, en papel. Y esto siempre lo dije yo, que se puede usar como métodos o como medio de pago, de obtener liquidez a corto plazo. Este oro en papel, incluso los ETF en Bitcoin. Si estás pensando a más largo plazo y como seguro sobre todo como seguro de protección, evidentemente es mejor tenerlo físico y tenerlo en caso del oro y custodiado de forma propia en un monedero frío en tema de Bitcoin. Y fijaros lo que habéis dicho y que quería comentar, y ya os dejo a vosotros, y que si queréis ya pasamos a algunas preguntas de la gente. Fijaos que estamos en la fase final de todo el sistema, lo que estabais hablando, los déficits fiscales, etcétera, la expansión fiscal. Estamos en dominancia fiscal. ¿Qué es la dominancia fiscal? Es cuando las necesidades de los gobiernos dominan su política fiscal, dominan sobre la política monetaria, ganan. Es decir, los gobiernos anulan absolutamente a los bancos centrales. Fijaos que Richard Clarida, un ex Fed, incluso Lagarde creo que dice, que están viendo que su mecanismo de transmisión de tipos de interés no están funcionando, claro, no están funcionando porque quien está imprimiendo dinero es el gobierno, realmente. Eso es lo que está pasando. Si el gobierno tiene si tiene el privilegio de imprimir o crear deuda, crea dinero. Y eso es lo que está pasando. Y esto es la fase final de la teoría monetaria moderna, que llevamos ya décadas. Y esto es la fase final. Y evidentemente, ¿qué va a hacer el gobierno? Monetizar el gasto. Tiene que monetizarlo. Y va a estar siempre... Sus necesidades fiscales van a estar por encima de las políticas monetarias, no van a funcionar. Y eso lo vimos claramente durante la pandemia. Y ahora es lo que estamos viendo, evidentemente, que ahora el Bitcoin sí se está comportando como un seguro de impago del sistema. Absolutamente, por eso vimos que se puso a subir como un cohete. O sea, totalmente, Diego. El tema es qué ventana de tiempo hay para entrar a comprar Bitcoin a estos precios, porque esto no va a durar para siempre, ni muchísimo menos. ¿Y puede ser el punto de inflexión la aprobación de los ETF? Pues yo creo que sí. Yo creo que cuando los aprueben, esta no es la típica compra de rumor, vende la noticia, desde mi punto de vista, porque
Si el precio de Bitcoin ahora no es más alto, no es porque no hay un apetito y un interés de muchísimos compradores, de inversores, ¿no? Sino porque no tienen herramienta, no tienen vehículo, no pueden materializar esa compra. Con el ETF eso va a cambiar. Y los exchanges que hemos crecido con el mercado, los Binance, los Coinbase, los Bit2Me y todo esto, desde mi punto de vista, o sea, esto ya es opinión, pero lo que veo es que si tú quieres comprar a través de un exchange, los exchanges vamos a tener tan poca liquidez de Bitcoin, sí que vamos a tener Ethereum y Cardano y cosas de estas, pero Bitcoin vamos a tener tan poco que va a tener un premium comprarlo en un exchange si luego se te permite sacar ese Bitcoin a un monedero en frío, ¿vale? Y si lo compras en el ETF de BlackRock o de quien sea, no va a tener premium, pero van a ser ellos quienes hagan la custodia. Y se lo van a quedar. Y los exchanges no vamos a tener prácticamente nada de Bitcoin. Y si lo tenemos, va a tener un sobrecoste. Ya lo veréis. Entonces, esto es la ventana, desgraciadamente. O sea, es que queda muy poco tiempo. Queda poco tiempo, os hablo de enero, marzo, que es cuando las fechas de las solicitudes están abiertas, ¿no? Para que lo revise la SEC. Cuando esto se apruebe, creo, que lo que va a pasar es que el precio va a pegar una subida que va a romper la gráfica, va a romper los ciclos anteriores y vamos a estar en otro escenario completamente distinto al que hemos vivido en estos años de crecimiento o de especulación minorista. No va a tener nada que ver. Porque precisamente el ETF lo que provocará será que se levanten las barreras de acceso. Entonces se verá realmente si hay interés o no hay interés. Porque ya realmente lo que dices tú, cualquier institucional, cualquier hedge fund, cualquier fondo, cualquier inversor tradicional podrá tener Bitcoin si quiere o no quiere. Con lo cual ya no habrán barreras. Entonces veremos realmente si hay interés o no hay interés en el activo. Sí, sí. A lo mejor luego, oye, aprueban los ETF y el precio se queda ahí más parado de lo que esperamos. Pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, esa transición, más el halving, más esa liquidez, pues todo te lleva a pensar que… Por eso yo le meto un poco de urgencia a la gente, ¿no? A mis amigos, a mi familia, digo, oye, si hay algún momento para comprar esta historia, es ahora. Ahora, no digo que vaya a subir mañana, a lo mejor mañana se te va a 30 otra vez, porque esto puede pasar. Pero a 6 meses, un año… o sea, yo no creo que haya habido ningún activo con un futuro tan claro a medio plazo a nivel cotización e inversión como tiene Bitcoin, sin que esto sea consejo de inversión, Diego, y no te quiero que te cierren el canal, pero es que joder, o sea, que quizá nos equivoquemos los que estamos aquí fanáticos del Bitcoin, pero es que todo te indica que va a ser así, ¿no? Y el tema del seguro está muy bien pensado, es que es un seguro anti… colapso del sistema, literal. Y por eso, Javier, a mí me da igual el precio. Yo lo compro con una función, que es protección, un seguro, y me da igual que el Bitcoin esté a 100.000, que 20.000, 30.000, porque mi visión no es hacerme rico con el Bitcoin. Mi visión es protegerme de un colapso o estar protegido de problemas financieros y que el Bitcoin te cobre. O de que te tus activos. Exacto. Y esto creo que yo contigo lo comenté en varios directos, que a mí lo que me interesa del Bitcoin es esta propiedad. No me interesa que sea una divisa de pago, porque va a perder lo que es valioso Bitcoin. A mí lo que me interesa es que ese activo, si yo tengo que salir corriendo del país porque hay una guerra, puedo vender todo, pasarlo a Bitcoin y después irme a otro país y recuperar los fondos. Correcto. Cosa que con el oro, con las joyas y el efectivo vas a tener problemas. Y eso, fijaos, y ya os dejo, lo que hablabais antes de crear una moneda respaldada de los BRICS. Lo que cuando hablan de una moneda respaldada, lo que están dándote es un pagaré que tienes o tienes la promesa de que se te va a pagar con ese pagaré un tanto porcentaje de reservas que tiene de oro o metales preciosos los BRICS. Y como bien hablabas, un país como China que tiene controles de capitales como para fiarse de esa promesa, ¿no? De esa promesa que me va a dar el oro, etcétera. Entonces esa es la cuestión. Son reclamos. Eso es una moneda respaldada por oro. Y lo mismo ocurre con los ETFs, y ahí a lo mejor hay que valorar si pagar la prima, pero tener tú el Bitcoin en tu propiedad, que después tener una promesa en un ETF de que te tiene que dar BlackRock, quien sea, un porcentaje de Bitcoin, pues a lo mejor hay que pagar la prima. A lo mejor hay que pagar esa prima porque te va a compensar, literalmente. Porque al final, si tú lo haces en un ETF de BlackRock, como bien dijiste, Javier, el propietario es Bitcoin, es BlackRock, no eres tú. Y eso es lo que quiero que la gente entienda y que aunque pues se vaya cerrando las oportunidades, nunca es tarde y no tiene por qué ser un Bitcoin. Hay satoshis, pero pues aunque sea ir acumulando satoshis que actúan, pues como decía, como un credit default swap de todo el sistema financiero que estamos viendo en la fase final de la teoría monetaria moderna.
Sí, sí, Diego, si lo hablamos en el anterior programa, dijimos, si ahora mismo nos pusieran en la mesa un contrato conforme Bitcoin va a mantener sus propiedades, justamente esto, donde puedo yo retirar mis activos, sacarlos del sistema, moverme donde quiera y moverlo y tener posesión de ellos, con tal de que el precio no se moviera, firmábamos donde hiciera falta. Vale que todos nos gustaría que Bitcoin, cuando estás expuesto a él, se explotara. Claro, tampoco somos tontos. Pero me refiero que si la condición es no se va a mover de precio, pero te va a proteger versus la devaluación de la moneda y encima eres autocustodio y te proteges de incautación de activos, yo firmaba donde hacía falta. Que para mí ese realmente es el valor de Bitcoin. Que después sube, perfecto, pero para mí eso es primordial. Y eso no te lo da un activo que realmente muy poca gente es consciente realmente del potencial que tiene ese aspecto. Y yo creo que esto ya es, digamos, una recomendación a la gente en plan para que entiendas, si tú quieres saber cómo utilizar el Bitcoin como un arma, cómo defenderte, no debe de ser, es decir, tiene que estudiar o conocer cómo el sistema que tenemos, aunque no nos guste, etcétera, no satanizar, ay, no me sale la palabra. Satanizar, ¿no? No satanizar, exacto, que no me salía. No satanizar el sistema, entenderlo, comprenderlo y a partir de ahí saber cómo tú puedes defenderte y adaptarse. Yo creo que eso, Javier, y sobre todo hay demasiado fanatismo, que yo siempre critiqué la comunidad de Bitcoin, y debería de tener un poquito más mente abierta, entender las cosas, entender que el dólar sirve para una cosa, entender que el Bitcoin sirve para otra cosa. Claro. Y usar las herramientas a nuestro favor. O sea, 100%. Lo que has dicho es súper importante. El entender el sistema fiat lo mejor que puedas. A grosso modo, yo, por ejemplo, no soy economista, pero le he echado horas a este tema. Me gusta mucho la macroeconomía, la historia y tal. Y al final entiendes cuáles son los cimientos o los pilares más importantes del modelo fiat, ¿no? Pues el tema de la deuda, cómo se financian los estados, etcétera, etcétera. Y que es una divisa que, bueno, que tiene su principio y tiene su fin. Entonces, tiene muchas cosas buenas. Yo creo que el sistema fiat no podemos hablar todo negativo, ni mucho menos. Creo que genera oportunidades, que genera flujos de capital de un sitio a otro, posibilita la inversión, o sea, tiene cosas muy buenas. Bitcoin, por ejemplo, tiene el problema de que no es un dinero flexible, o sea, no tienes flexibilidad en la emisión monetaria y eso es un problema, porque a lo mejor no puedes satisfacer en un momento determinado la cantidad y tienes que construir una capa por encima de Bitcoin que sea la base, ¿no? Como pasaba con el oro, a lo mejor en su momento. Pues es otra historia. Entonces, lo importante es que para valorar lo que Bitcoin te ofrece, yo creo que hay mucha gente que no se ha llegado a preguntar la limitación que es el fiat en sí mismo, ¿no? Y eso le tiene atrapado en ese modelo y no entiende lo que tú has dicho, que Bitcoin te sirve para resolver una serie de problemas, que lo decía John también, que estamos en un momento en el que lo valoras no porque te sirva para pagar un café, joder, que es que eso ya lo tienes solucionado. Lo valoras por lo que proyectas que puede pasar con el dinero que usas y no con el dinero, con la riqueza que has sido capaz de acumular en diferentes activos, ¿no? Y que la quieres proteger. Entonces, ese es el tema, ¿no? Correcto, por eso siempre defendemos que no hace falta que Bitcoin sea sistema de pago. No lo toquéis, dejadlo como está. Ya está perfecto como es. Las monedas fiat son pasivos financieros, son deuda y para financiar esa deuda tienes que empobrecer al ciudadano y eso lo consigues devaluando la moneda. Pero hay que reconocer que la moneda fiat en el centro de toda una cesta de inversiones es perfecta, porque es súper líquida, es aceptada en todos sitios, es colateral que te sirve para comprar, desde inversiones en rate, desde más Bitcoin, desde comprar oro, lo que quieras. Utiliza para comprar un café, utiliza fiat. Para eso lo tienes. Y a la hora de decir, vale, ahora con el excedente, ¿qué hago? Ahí tienes que tener en cuenta las propiedades de cada otro de los activos. Pero yo por eso siempre defenderé que no toquéis Bitcoin, no os obsesionéis con hacerlo de pago, ni crear líneas para que vaya más rápido. No, déjalo, no lo toques, va perfecto. Contra más lo cargues, déjalo. Para otras cosas, yo sí quiero comprarme el diario o otra cosa, para eso ya comercializaré con otro tipo de activos. Y para eso el fiat tiene muchas propiedades. Pero hay que saber que cuando la gente sepa lo que realmente el fiat contrae y lo que tiene, tener todo tu capital en fiat, en la cuenta parado o en fondos que te están dando un 1% en el banco, porque, bueno, si tú no eres consciente de lo que decimos siempre, si tú estás toda una vida dedicándole 9, 10, 12 horas diarias a trabajar a cambio de un dinero y no te dedicas ni que sea unos minutos a intentar formarte en qué hacer después con ese dinero y qué alternativas hay y qué cosas malas y buenas tiene el fiat, pues a partir de ahí cada uno ya es libre de hacer lo que quiera. Pero el fiat yo siempre lo tengo en el centro de toda mi rueda de inversiones porque para mí es un activo muy fácil de mover, líquido, me lo aceptan en todos sitios, perfecto, pero no para guardar valor, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo que en el largo plazo sí se devalúa, pero para medios de pago en corto plazo no se devalúa tan rápido. Entonces, claro, eso es lo que tiene que entender la gente. Ahorrar y guardar no lo tienes que hacer en fiat, tienes que hacerlo en la ley de Greska. En la ley de Greska.
A no ser que Exacto. seas argentino o venezolano, ¿no? Exacto. Eso es otra cuestión. Por eso, si ves las bolsas de ellos, suben como cohetes, mientras la divisa se devalúa. Claro. Pero eso es lo que tiene que entender un poquito la gente. Y Eso bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Pero, o sea, el Merval, ¿no? Que sube como un cohete, pero en términos nominales, si lo comparas con la moneda o la inflación, igual sigues perdiendo poder de compra, ¿no? Pero es la mejor forma que tiene un argentino de refugiarse es o acceder a dólares, que es la solución principal, o tenerlo en activos en la bolsa, ¿no? No queda otra. Porque la moneda, la divisa, la unidad de cuenta es lo que más rápido pierde valor. Es una putada grande, ¿no? Correcto. bueno, si queréis, pasamos a preguntas. Dale caña. Sí. Vale. Pregunta Fran, buenas tardes. ¿Qué mala pinta tiene el petróleo? ¿Está haciendo un bear flag? O a nivel técnico, ¿cómo lo veis? Esto es tuyo, John. Vale, voy. Vale, a nivel de petróleo, bueno, hemos tenido, yo creo que dos partes del año. La primera parte del año del petróleo muy controlado por las reservas que está emitiendo Estados Unidos, porque no le interesaba, porque era realmente lo que estamos diciendo, un repunte del petróleo es el gran enemigo del control de la inflación, sobre todo a corto plazo, y estuvo muy controlada por esas emisiones de que estás, cuando normalmente Estados Unidos es un autoconsumidor, pues estaba emitiendo reservas propias de emergencia hacia afuera con tal de controlar en parte ese petróleo. ¿Qué ha pasado? Que se está yendo un poco de las manos con ciertos conflictos. Qué curiosidad que los dos conflictos son en dos zonas energéticas importantes, una afectando a Rusia y otra afectando a Oriente Próximo, con lo cual quizás provocadas o no, intereses o no, pero están desestabilizando un poco el control del petróleo. ¿Qué pasa? Que se está desviando un poco. De momento, ¿qué interesaría? ¿Qué no interesaría? Que sobre todo no escalara más los conflictos como estamos viendo. Si entraran países claramente productores, porque Israel y Palestina no lo son, pero claramente productores grandes como ya Irán, Arabia Saudita y demás, ya empezaría a tocar ya la moral a ciertas personas porque el petróleo seguramente se nos fuera al rango de 100. Ahí sí que ya la segunda ola inflacionista, en una inflación, en caso de Estados Unidos, en que estaban en el 3 bajos y con claras presiones de poder subir si aumenta el petróleo, pues sería un efecto negativo. De ahí que estemos viendo el petróleo encasillado entre la zona de 80 y pico, 90 y bajos, que es la zona donde está pendiente de si esto escala, esto escala. Es triste, ya sabemos que los conflictos traen lo que traen, pero los mercados se olvidan rápido. Realmente de Ucrania estuvieron pendientes el primer mes, después ya ni se acordaban. En el caso del petróleo puede pasar lo mismo, que estén los mercados pendientes del conflicto, prácticamente a la que lleve ya un mes se empiezan a olvidar, y el petróleo, si vemos que la cosa desescala, pues se afloje. Lo que sí que es curioso es decir, que no sé, Israel ahora mismo tiene un músculo militar suficiente para aplastar Palestina. Entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos y Reino Unido están enviando destructores y portaaviones a la zona? Es porque China. Es porque hay un riesgo de escalada a terceros países que es muy, muy alto. Y es ahí donde radicaría el verdadero problema que afectaría tremendamente tanto a mercados y sobre todo al petróleo. Pregunta Fernando Gamir, la reunión del Banco de Japón de mañana y el informe de nuevas emisiones del Tesoro de Estados Unidos del miércoles pueden acelerar o aliviar el problema en bonos de Estados Unidos. ¿Cómo lo veis? Saludos. La de tu, John. Pues ya lo hemos comentado antes, el tema del carry trade, sobre todo. El problema está que llevamos 20 años que no se tocaba mucho la política monetaria en Japón y se convivía con que era algo que existía allí, que sabíamos que tenía una deuda monstruosa por encima del 250%, pero que con una inflación más o menos controlada y con tipos rozando el cero y negativos realmente, pues bueno, ahí estaban en un ecosistema extraño de un sistema monetario que por adelantado ya lo estaba previendo lo que podía pasar en ciertos países occidentales que tenían pips sobre el 100%, pero con pinta de poder hacer una japonesada. Entonces estamos viendo que ahora Japón se encuentra en un problema que está teniendo una inflación cercana al 3%, tiene problemas ya de control de inflación, sobre todo por la inflación subyacente en la capital, y ahí entonces nos encontramos con el dilema de ¿qué hacen? ¿Empiezan a subir tipos de interés? Vale, vamos a probar. Empiezan a subir tipos de interés, entonces ¿qué pasa? Que existía algo, comentaba antes Diego, del carry trade, que es que un japonés, con su moneda que se devaluaba frente al dólar y que no le daban nada, al 0%, vendía yenes para comprar dólares y con esos dólares los coloca ¿dónde? A deuda. ¿Por qué? Porque me está dando 5%. La deuda 6 meses me está dando más del 5%, cosa que el yen no me está dando nada. ¿Qué ocurre cuando subes, por poco que sea, el 1%? Que aquellos yenes que vendiste o tomaste prestado, porque normalmente esta gente los toma prestado, después los vende a cambio de dólares, este préstamo ya tiene un coste. Más el coste de la devaluación que está teniendo el yen contra el dólar, hay muchas operaciones que están saliendo negativas. ¿Qué pasa? Estás haciendo posiciones de carry trade. Esto que provoca, para resumir, para no tampoco adentrarnos en mucho tema técnico, que se están empezando a deshacer posiciones en bonos. Por tanto, empuja el rendimiento arriba. ¿Qué miedo tiene Estados Unidos? Que países como China y Japón, que son el primero y segundo en acumulación de deuda estadounidenses, les dé por empezar a vender bono americano. Y Japón, sin querer vender yen bono americano, son una cultura muy ahorradora y en ese aspecto, como tengan problemas en inversión extranjera, rápidamente lo traerán a Japón. Si pasa eso, tendríamos más presión en el rendimiento, la presión en el rendimiento llevaría a problemas lo que hemos comentado en la charla, de liquidez y colateral, y tensionaría mucho el sistema. Por tanto, Estados Unidos es un problema gordo que Japón suba por poco que sea medio punto o un punto los tipos de interés. ¿Tú quieres contestar algo, Javier? No, está perfecto contestado. Y otra cuestión, John, sobre lo que comentaba, sobre lo que se comentaba de los bonos.
Ojo cuando el Tesoro empiece a hacer emisiones de más largo plazo, de la curva de más largo plazo, tenido de problemas más duración. Porque cuando lo haga, si la Reserva Federal sigue haciendo QT y el repo inverso se vacía, vamos a tener un endurecimiento cuantitativo duro, es decir, más duro, y eso puede crear aún más problemas. ¿Por qué? Porque va a retirar más liquidez aún del sistema. Eso aún no se ha dado, pero mucho ojito cuando esto se dé. Sí, no se ha dado, pero alguna emisión ya del Tesoro ha tenido que salir la Fed a recomprar, porque no las llenaban. Y eso ya te está dando que cuidado con lo que estás emitiendo, que quizás alguna te quedas vacía y como te dispare el rendimiento se giran problemas. Y sobre todo, si tienen que entrar, como decía antes, los primary dealers, que para mantener su estatus de primary dealers tienen que comprar de las subastas lo que no se compre. Y si gastan su parte de porcentaje hacia esa adquisición, dejan de tener capital para rescatar ciertos bancos regionales, que es lo que pasó en marzo. Y no solo rescatar bancos regionales, es que podemos tener una repocalipsis 2.0, porque se quedan sin liquidez y no pueden suministrar en liquidez en los repos, y eso puede hacer que los intereses como las tasas como las SOFR se disparen de tal manera que no haya financiación directamente de un día para otro. Pasó en el 19. Exacto, exactamente lo mismo. Y hubo carreras. La pandemia, ¿no? Y hubo carreras por los pasillos. Y hubo carreras, exacto, y menos mal que la Reserva Federal entró con el mecanismo de facilidad de repo. En modo Azuken. Exacto. Y sigue. Y la cuestión es que sigue el sistema repo lo sigue rescatando. Y otro shock, mucho ojito con esto, porque de momento nos está salvando el drenaje del repo inverso. Pero puede haber, como se acabe ese colchón, veremos problemas. Vale, a ver, otra pregunta. Javier, te piden un libro aquí en el chat. Sí, algo le hablaron ahí de un libro a Javier. A ver si lo encuentro. Si lo encuentro, se lo pongo a Javier. Pedro, sí. Cuando te lo busco y te lo pongo, Javier. Pregunta a Pedro González. Una pregunta desde la ignorancia. Los bancos centrales crean dinero de la nada. Pero ¿qué pasa si su balance tiene pérdidas? ¿Cuánto pueden perder o qué puede pasar si tienen el poder de crear dinero? Es infinito. O sea, pueden crear, en el caso de Estados Unidos, puede crear lo que quiera. Son apuntes contables. O sea, puede crear pérdidas infinitas. De hecho, las tienen actualmente. Porque compraron con el QE, lo que hace es comprar bonos. Es al revés que ahora. Y comprar una mansalva. Y todo esto son pérdidas muy fuertes que tienen ahora, latentes. Con lo cual, pueden hacerlo, lo están haciendo y lo han hecho siempre. Lo cual es algo que ya se descuenta que lo hacen. Y en parte tienen la suerte, la Fed, de poder hacerlo porque la coloca rápidamente después la deuda. Con lo cual, es un mal endémico. Es lo que decíamos antes. Es parte del sistema, funciona así. Y el problema está que solo crece expandiendo. Es un sistema que es deflacionario actualmente moriría. Por tanto, tenemos que ir hacia el modelo de crecimiento es así. Nos guste o no, está mal hecho. Es así. Hay que aceptarlo. Lo único que hay que trabajar dentro de unas horquillas correctas. Y el problema está que se les ha ido de las manos con la emisión y ya está cogiendo unos niveles que ya no es que preocupen, ya es que estás esperando cuándo va a petar. Y ese es el problema, está que ya hablamos ahora. Igual como estamos hablando de cuánto puede durar los tipos, porque no queremos que estén en más, aquí estamos hablando de cuántos años va a durar esto, porque no se le ve buen final. Así es. No, bueno, lo que comentaba John antes también, de pues el único anclaje o la forma que tenían un poco de controlar esta cuestión era pues teniendo oro. Hasta 1971 tenías la onza, me parece, a $35. Pero ¿qué pasa? Pues que justamente con las guerras, cuando hay guerras, ¿qué ocurre? Que necesitas incrementar el gasto muchísimo. Entonces, como esta gente se fue a Vietnam, se fue a Corea del Sur, se fue a un montón de sitios, pues tuvo que incrementar el gasto. Los países que tenían ahí el oro dijeron, devuélveme el oro. Y Nixon dijo que nanay, que se quitaba el patrón, y por eso hemos visto lo que estamos viendo, un sistema basado en deuda, en dinero infinito, literalmente, que se crea de la nada. Pero no solamente los bancos centrales crean dinero de la nada, los bancos comerciales también crean dinero, ¿no? Con la reserva fraccional. Entonces, claro, es un modelo de dinero infinito donde a ti te pagan en esa unidad de cuenta por tu trabajo, por tu tiempo, por tu creatividad, tu esfuerzo. Entonces lo que están haciendo es devaluar el trabajo que tú haces, ¿no? Y ese es el problema que que durante, digamos, 80, 90 años ha funcionado más o menos bien, sobre todo en los países occidentales, y eso está llegando a su fin. Entonces, pues ahora nos quedan vivir 10 años o menos, no lo sé, pero bueno, por poner una cifra, de transición, de devaluación de esa unidad de cuenta, y todas las personas que no tengan un mínimo de educación financiera y se queden atrapados en la moneda, pues lo van a pasar muy mal, muy mal. Y esto va a afectar a otros activos, ¿no? El sector inmobiliario, pues también sería interesante hablar un día de ello, pero vamos. Entonces es eso, básicamente, lo que ha explicado John.
Y eso es lo que comentaste, es el famoso efecto Cantilo, ¿no? Quien está más cerca de la emisión del dinero nuevo es el que se favorece, sube los precios relativos y al resto pues le llega el dinero totalmente devaluado. Ahí tienes el ejemplo claro de Estados Unidos, ¿no? ¿Quiénes son los mayores tenedores del sector inmobiliario, el real estate? Pues los grandes fondos, ¿no? El BlackRock, los bancos. ¿Por qué? Porque son los que acceden a dinero y a préstamos con mejores condiciones. Entonces, claro, eso es un multiplicador. Con el paso del tiempo, ¿a quién le prestan dinero? Al que tiene menos riesgo. ¿Quién tiene menos riesgo? El que tiene más colateral. ¿Quién tiene más colateral? Los bancos, que se quedan con todo el parque inmobiliario. Las familias y las nuevas generaciones, a tomar por culo. Exacto. Es literalmente así. Tal cual. Ángel Luis del Marco, ¿por qué el bono italiano es tan importante? ¿Tendrá algo que ver las grandes tenencias de oro del tesoro italiano? Alemania está muy expuesta a deuda italiana, pero muchísimo. Si Italia quiebra, Alemania va detrás. Y es curioso, pero Alemania está muy expuesta a Italia, mucho. Ese es el problema que tiene, por eso no lo puede dejar caer. Y sobre todo porque yo y Javier lo dije antes, el bono italiano es la base del repo europeo. Sí, y si el repo europeo se rompe, si el repo europeo se rompe y se rompe el colateral que se usa, y ya lo hablé antes de los swap, se rompe el euro literalmente. ¿Qué diríais que tiene más riesgo ahora mismo, Europa o lo que está pasando en Japón? Europa. ¿Lo ves? Japón, Europa. Lo vemos venir y lo de Europa sería el cadáver que no esperamos. Que hará petar algo de Italia y a lo mejor te levantas un lunes con un crash en la prima de riesgo italiana y a tomar viento y a intervenir como animales, como pasó en Reino Unido. Y en cambio lo de Japón lo estamos viendo y aparte que los japoneses tampoco son locos, pero lo van a hacer progresivo. Entonces vas a ver cómo se va tensando la cuerda poco a poco hasta que a lo mejor peta, pero lo vas viendo poco a poco. Pero lo de Europa tiene toda la pinta a cisne negro, de un día para otro. Y sobre todo por eso, porque Europa es fundamental en el eurodólar, sobre todo cómo se prestan dólares a la parte asiática, y sobre todo los bancos europeos son fundamentales. Y creo recordar que cuando se hablaba de que si petaba Deutsche Bank se podría llevar todo el sistema financiero por delante. O sea, es que esto es la cuestión. Europa, como dice John, se está hablando mucho de otros riesgos, pero Europa, como pete, yo creo que no tenemos en la mente lo que puede provocarse, literalmente. El problema del Deutsche Bank es que no es sistémico por los activos, es sistémico por los intercambios en el sistema no controlado por la Fed, que es el eurodólar. Es el problema del Deutsche Bank, que tiene una exposición a intermediarios dentro de ese mercado no controlado, que no se sabe lo que puede llegar a tener ahí. Pero la exposición, ya cuando pasó en la subprime en 2008, más o menos se intuyó lo que había ahí, y era un monstruo, era una pirámide de productos y de intercambios dentro de ese sistema no controlado que daba miedo. Que dijeron, esto hay que salvarlo. No preguntemos cuánto hay que salvarlo, porque no hay dinero en las cajas para salvar lo que hay aquí dentro. Es un problemón del Deutsche Bank. Pero bueno, ha sido por el modelo cogido desde que empezó los intercambios o los problemas de demasiado poco control por parte de la Fed ya hace muchos años, que se generó ahí la distorsión y empezó a apalancarse desde el 2008 hasta ahora por el tema de que ciertas condiciones crediticias, sobre todo a nivel bancario, propiciaron el crecimiento de ese sistema paralelo, digamos. Es lo mismo yo con Lehman Brothers. Lehman Brothers no era el banco más grande o más de los que estaba. Pero ¿qué pasaba? Que era contraparte de todo el sistema financiero. Es el problema. Y cuando quebró, ese fue el problema, literalmente. Es el problema. Que en todas las firmas que ves eurodólar, del sistema eurodólar está el Deutsche Bank detrás. Eso es un problema. No puedes tolerarlo, pero ya lo tienes. Por tanto, te lo comes. Francisco Hernández, ¿no crees que no baja más la renta variable por los buybacks que hacen las propias empresas? ¿Pensáis que eso les explotará en breve? Pues depende. Vamos, yo no sigo tanto el mercado como John de renta variable, pero entiendo que ahí lo que tendrán que tener muy en cuenta son los compromisos de pago que tengan de las deudas, que creo que son 2024-25, empiezan a vencer bastante, el interés que tengan y si lo pueden refinanciar, ¿no? Pero si los resultados empresariales son cada vez peores o peor que lo esperado y siguen los bonos en el 5 o más de Estados Unidos, pues complicado. Explotará probablemente sí, si eso pasa, ¿no? Y no pueden refinanciar las deudas y empiezan a vencer. Pero vamos, eso igual tú, John, lo sabes mejor. Bueno, hasta antes de la aparición de la IA, de la narrativa, gran parte de muchos movimientos eran por recompras. De hecho, un porcentaje alto era debido a eso. Y es verdad que ahora se han activado hace muy poco. De hecho, desde que presentan resultados pocos días después se activa. No es una normativa rígida, pero sí que se cumple bastante y se suele llevar bastante a lo que marca el calendario de resultados de cada empresa. Y tiene un peso importante. Tristemente, era algo que era para tener una función concreta dentro del mercado, pero últimamente se está prostituyendo debido sobre todo a la impresión masiva en 2020 y utiliza mucho para mantener ciertas cotizaciones o ciertos privilegios dentro de niveles que hay franjas dentro del SP500. Con lo cual, era una buena herramienta que se prostituyó, pero sí que se utiliza y forma parte importante de ciertas cotizaciones y valoraciones que estamos viendo hoy en día. Y ese es el problema.
y muchas de las recompras de acciones para pagarle incluso a los propios trabajadores. Se Sí. utilizan en nómina para pagarle a los propios trabajadores. Y actualmente se está utilizando ya lo que se llaman los rendimientos negativos, que se está tirando deuda para pagar, para mantenerlos, porque muchas empresas viven de ser ciertas vacas lecheras o ciertas empresas que dan unos dividendos que le han dado cierta reputación dentro del sector dividendero, y muchas están tirando ya de deuda, y es un problema gordo de cara al medio y largo plazo a nivel de resultados, y es público eso, pero lo están manteniendo porque si rebajan el dividendo tienen miedo de fuga bastante masiva por parte de inversores. Y eso es un problema igual como las recompras. Pregunta Fernando Gamer, tal como va todo en 2024, ¿qué veis más probable a nivel de bancos centrales? ¿Control de la curva, QE disfrazado o algún colapso que provoque reducción de tipos? Yo realmente, hasta que no haya un crash, veo que los bancos centrales van a cumplir con lo que están diciendo, van a seguir implementando QTs y van a seguir manteniendo tipos restrictivos. Seguramente los vayan reajustando conforme ellos crean dónde está la tasa neutral. Y más o menos tengan quizás controladas, si no se dispara por tema de todo como hemos ido hablando de tema de materias primas, tienen una inflación más o menos pegajosa, que no llega al 2%, pero controlada, y van haciendo reajuste de la curva de tipos. Entonces, eso les va a permitir seguir con el guión que tienen previsto hasta ahora. ¿Qué problema puede haber? Si hay realmente un evento de crédito, entonces sí que veríamos una pivotación brutal, caída masiva de tipos y entonces entrada de QE. Pero hasta que yo sí no veo un evento de crédito gordo, yo creo que los bancos centrales van a cumplir con lo que están diciendo. De hecho, la sorpresa que nadie nos creíamos que iban a hacer lo que estaban diciendo de hace meses y lo han cumplido a rajatabla. Y no, por eso no me extraña que todo y que no se espera, en diciembre te metan 0,25 puntos básicos en Estados Unidos, porque es lo que han dicho, que faltan 2 subidas, ya han hecho una, faltaría una. Pero yo los veo bastante decididos a decir, como no tengamos una rotura a nivel de evento que cree realmente daño, porque lo que está viendo ahora en el mercado es una caída controlada. Estamos cayendo, pero es controlada, no es una caída con sangre como se vio bastantes años atrás. Entonces, hasta ese entorno, ellos pueden seguir de alguna manera creando ciertos comodines como la entrega de descuento para sostener ciertos sectores que puntualmente se les desajusten, pero van a mantener, yo creo, un QT, van a mantener las políticas restrictivas y en zona restrictiva y las irán ajustando conforme vean que realmente empieza el empleo, que es el que va a marcar la pauta de giro de temas rendimientos. Cuando el empleo llega a zonas, por ejemplo, el empleo semanal a partir de zonas de 300.000 de destrucción, ahí seguramente empezarán ya a valorar, empezarán a hacer reajustes en tipos. Pero hasta entonces yo sigo el planteamiento que van a mantener los QT, van a mantener el ambiente restrictivo y solo ante un evento de crédito van a bajar, sería cuando bajarían los tipos fuertes y un QE. Si no, no lo van a hacer. No, porque es tontería estar retirando y metiendo a la vez. No, y no les interesa por cómo están ahora, de momento, controlando la situación, cosa que no se esperaba. No, pues lo único, por añadir algo, el tiempo medio, ¿no?, que tarda en tener efecto en la economía la subida de tipos, pues normalmente son de 12 a 18 meses. Pues si no me equivoco, empezamos hace un año y poco. Pues estamos ahí en esa ventana de que pueda romperse algo, de que pueda haber esa falta de liquidez y que tengan que bajar tipos. Entonces, en los próximos 6 meses puede suceder. Pues lo normal, históricamente, si te vas a las gráficas, es que sí. Pero yo es que creo que todavía no ha tenido un impacto real y muy profundo el tema de los tipos. Sí que estamos empezando a ver señales, ¿no? Comentábamos antes el tema de los delinquencies, de impago de las tarjetas de crédito, el impago también. Me parece que he visto esta mañana de los préstamos para los coches. Lo que curiosamente no está, está siendo afectado son los pagos de las hipotecas. Pero claro, estamos ya tocando niveles de intereses y esa capacidad de ahorro pues se ha evaporado, ¿no?, que se había acumulado en la pandemia. Entonces, pues yo creo que ya de aquí a 3-6 meses se tiene que empezar a notar mucho en el consumo, en las empresas, en el PIB y demás, ¿no? Solo, Javier, hasta que no, a corto plazo, en la financiación de deuda, no haya demanda, no se va a ver los efectos de la subida de tipos. Por eso hay ese retraso. Cuando llegue el muro de refinanciaciones, cuando empezaremos a ver problemas. Y hay esa resistencia mayor porque durante la pandemia se financiaron a tipos más bajos, a más largo plazo. En el caso de... Exacto, y en el caso de las empresas es diferente, porque creo que es 5 años como máximo que se financia, y ya estamos en el límite, ya estamos llegando al límite. Por eso, cuanto más tengan que subir, o más, ya no subir, cuanto más tengan que tener los tipos altos más tiempo, es donde más daño va a provocar. ¿Por qué? Porque empresas que han usado el exceso de efectivo para obtener rendimientos van a ver cómo los costes van a seguir subiendo, pero lo que obtienen de rendimiento no va a compensar. Y eso es cuando ya veremos, aparte del fenómeno de acaparamiento que ha habido en la economía, sobre todo en el mercado laboral de Estados Unidos, pensando los empresarios de que esto iba a ser un soft landing o que iba a ser muy suave y que no iba a durar tanto tiempo, si empiezan a ver que realmente la cosa es más seria, van a empezar a despedir, porque evidentemente no van a estar perdiendo dinero.
Y cuando la gente empieza a perder el trabajo va a tener problemas, incluso con hipotecas que se han financiado a tipos más bajos, pero si empiezan a perder el empleo, pues no van a poder pagar y eso posiblemente empieza a aumentar las tasas de morosidad, con lo cual aún no hemos visto ese efecto precisamente porque no se ha tenido que refinanciar deuda o directamente no se ha tenido que pedir financiamiento para pagar las condiciones de vida. Ahora eso está cambiando absolutamente y lo estamos viendo, incluso lo estamos viendo en lo que tú dices, en las tarjetas de crédito, etcétera. Y esto, pues evidentemente, que muchas noticias se centran en personas de alto poder adquisitivo. La cuestión será en las que tienen menos poder adquisitivo. Cuando tengan que pagar, no tengan ni para comida, entonces es cuando empezarán los problemas. Guillem pregunta, mi pregunta es, ¿quién va a comprar deuda cuando salga el ETF de Bitcoin? A mi ver, el ETF va a terminar con el petrodólar y en su extensión va a reiniciar el sistema y podría ser en noviembre. A ver, la deuda es que ya es diferente. A nivel institucional no puede estar expuesto solo todos los huevos a una cesta. O sea, a nivel institucional, lo que decía antes Javier, el hecho de que ETF dará acceso a mucho inversor tradicional y a institución, acceso a un activo que por una forma u otra quizás no se atrevía o no tenía la protección detrás a nivel más de leyes para adquirir ciertos activos. Pero no pueden poner todo en uno. O sea, simplemente por distribución de carteras tienen que estar expuestos a más de una cosa. Entonces, no van a meter todo. Entonces, puedes tener deuda, puedes tener ETFs de Bitcoin, puedes tener a mucha exposición. No todo va a ir siempre a Bitcoin. Todo y que muchos seguramente quieran tener exposición. Por tanto, veremos una gran entrada de dinero seguramente porque hay ciertas instituciones, ciertos fondos de gestión, el nombre que digamos, tienen que tener cierta parte de exposición porque sus clientes se lo piden o porque también es un activo que ya, quieras o no, forma parte ya de un conglomerado de activos duros y se da por aceptado, con lo cual van a tener exposición ahí, pero claro, no todo van a ir. Es por un tema de distribución de carteras, más que nada, más que por un interés particular. Claro, o sea, ahí la distribución del portfolio, del fondo, claro, lo que va a poner, pues tendrá diferentes productos o estrategias, pero imagino que irá del 1 al 3% en un nuevo activo, ¿no? Que incluyen en cartera. Entonces, ¿pero qué pasa? Que si calculamos más o menos ese 1 o 3%, ¿cuánto supondría dentro de la gestión de estos fondos? Estamos hablando de 17, 18 billones o trillones ingleses. Entonces, claro, serían 180.000 millones en un momento en el que cada euro o cada dólar que entra en el mercado, teniendo en cuenta la liquidez y el tiempo que llevan todos los holders, ¿no? Los que llevan más de 12 meses con Bitcoin en carteras en frío, manteniéndolo, y la liquidez que se va drenando de los exchanges, que vemos que está por debajo de los 2 millones, ¿no? Y han salido unos 700.000 desde la caída de FTX. Pues claro, eso lo que va a crear, desde mi punto de vista, además, teniendo en cuenta que no van a aprobar un ETF, sino que van a aprobar pues mínimo 3 o 4, aunque hay 8 o 10 solicitudes, pues es una competencia importante, ¿no? Por hacerse con esos Bitcoin al mejor precio y lo más rápidamente posible. Entonces, lo que quiero decir es que cada dólar que entre en el mercado no va a ser un dólar de market cap que incrementa, porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los Bitcoin en el margen. Bitcoin en el margen significa que de esos 19 millones y medio que hay en circulación ya, que se han emitido, a lo mejor en venta tenemos 1.900.000. Y si entra todo ese dinero a comprar esos Bitcoin y no hay liquidez suficiente, la única forma de que la gente que tiene esos Bitcoin, los exchanges te lo vendan, es subiendo el precio. Entonces, cada dólar a lo mejor incrementan el market cap pues en un por cien. O sea, en un por cien ese dólar, me refiero, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser muy explosivo en cuanto al precio. Ahora, que vaya a acabar con el petrodólar, no. O sea, hemos hablado del sentido que tiene Bitcoin en el momento en el que estamos como seguro, ¿no? Garantía de un posible default del sistema financiero. Entonces habrá más, las inversiones están más diversificadas. Pero que podría ser noviembre. Bueno, sí. A ver, yo creo que especular si es noviembre, diciembre, enero o tal, pues es muy complicado. Yo sí que creo que de aquí al 10 de enero hay muchas probabilidades de que se apruebe. Quizá por el cierre de este año también les interese tenerlo aprobado y porque ya lo tienen muy hablado y masticado. Tienen sus equipos preparados y demás. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo creo que si te estás pensando si comprarlo ahora o después, pues que no lo pienses mucho. Que lo tengas cuanto antes, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la historia. Otra pregunta, José Luis Cervantes López, ¿no creen que los bonos seguirán a la baja porque hay demasiados gastos públicos? Eso es por si emiten demasiado, ¿no? Se debe referir. Si hay demasiada emisión de bono, porque hay que rellenar, por ejemplo, la TGA de Estados Unidos o algo así. Claro, si la emisión es masiva y no hay interés en compra y la Fed no entra a comprar esos bonos, por supuesto que habrá ese problema. Pero es difícil que haya es difícil que no haya una colocación. Hemos visto algún problema, alguna colocación de deuda últimamente, pero
tenían que emitir demasiado. O sea, yo creo que ellos mismos se van controlando también y van viendo más o menos cómo está la demanda para ir ajustando, tampoco para desplomar, porque no les interesa tampoco. El problema está que cuando haces una emisión de deuda y no se te coloca, te aumenta el rendimiento. Claro, no les interesa que los rendimientos se vayan por las nubes porque ya el 5% están haciendo daño. Con lo cual, van ajustándose. ¿Tú quieres responder algo, Javier? No, está perfecto. Mira, aquí tienes el mensaje, Javier. Por eso que estás haciendo ahora es por lo que nos debes un libro. Bueno, pues nada, yo creo que todavía me falta mucho por aprender para poder escribir un libro, pero oye, es algo que sería bonito en un futuro. Nada, oye, si al final se escribe, pues os lo diré. Y si no, como comentábamos fuera antes, que estábamos hablando fuera, tienes ahí ChatGPT para echarte una mano para escribir el libro. También es verdad. A ver si le abren internet y lo tenemos más actualizado también. Sí. Pregunta Fernando Gamir, ¿puede ser el Bitcoin el banco central de la élite en el futuro? ¿Del BOE el primer banco central? ¿O a la FED? Y tiro porque me toca. Oye, Javier, ¿qué es el Bitcoin? Banco Central? A ver, yo creo que cualquier tipo de dinero que utilicemos o que sea generalmente aceptado va a tender a la centralización de los tenedores, ¿no? Lo vimos con el oro, lo vemos con el fiat y yo creo que lo acabaremos viendo con Bitcoin, desgraciadamente, aunque sea una tecnología descentralizada por naturaleza, ¿no? Y se mantenga así, aunque haya debates sobre la minería y sobre el Lightning Network y estas cosas, al final el ser humano funciona de esa forma, ¿no? Tiende a intentar acumular toda la riqueza posible y hay gente que es más hábil haciendo eso que otra gente. Entonces, que Bitcoin va a crear una élite que desarrolle un nuevo sistema monetario y financiero, pues yo no lo descarto. No lo descarto porque construir sobre la base de Bitcoin, yo creo que para los que tengan el poder en ese momento, pues va a ser una alternativa interesante. Entonces, sí, o sea, lo veo posible, Hay una tesis por ahí que vuela, que a mí me parece muy interesante, de Álvaro de María, que él comenta que lo que va a pasar es que los estados van a empezar a fallar, su deuda pública no la va a querer comprar nadie, y Bitcoin, el oro y otros activos, va a recoger toda la destrucción de riqueza y de bueno, sí, justo de riqueza que va a haber en esos otros activos. Entonces van a tener los bitcoiners, que tengan una cantidad importante, van a tener un poder de negociación con los estados muy grande y van a estar incluso dispuestos a cederles parte de su territorio por poder tener acceso a Bitcoin, ¿no? Y que esos estados les van a proveer de seguridad. Esto es un poco Elysium, o hablar un poco del futuro, ¿no? Pero tiene sentido. O sea, que si los estados-nación empiezan a colapsar porque la deuda pública no la quiere nadie, su unidad de cuenta, que es la moneda fiat, no la quiere nadie, y necesitan atraer riqueza de un activo inconfiscable, pues que lo único que les puedan ofrecer es seguridad y un territorio. Y que a partir de ahí empiecen a atesorar ese nuevo activo para establecer un nuevo régimen político. Yo creo que va por ahí el tema. Lo que pasa es que a lo mejor estamos hablando a 20 años vista, ¿no? O algo así. Pero podría pasar. O sea, no lo descarto. Y como base de un sistema monetario y financiero que es auditable, transparente, matemáticamente certero, o sea, es certeza absoluta, pues podría suceder. ¿Tú quieres responder algo, John? No, nada que añadir, Javier. Se basa en confianza. Cuando se rompa la confianza, todos estos activos alternativos ganan su posición dentro del tablero. Con lo cual, todo es posible. Pregunta Fernando Gamir, Javier, ¿las mineras Bitcoin, siendo la infraestructura del sistema, ganan dinero? Porque si no lo hacen, puede ser un riesgo para todo el sistema. Claro, al final las mineras lo que hacen es un servicio de seguridad a la red, ¿no? Lo que hacen es calcular los hashes o descubrir los hashes para ser recompensados en esos nuevos Bitcoin que se emiten. Ese es el incentivo que tienen. Entonces, al hacer eso, lo que están haciendo es dar seguridad a la red y de que el bloque que se mina está pues validado por todos los nodos que forman parte de la red. El incentivo justamente es ganar dinero, efectivamente. ¿Cómo se mide el poder de cómputo o la posibilidad que tú tienes de que te recompensen con esos Bitcoin? Con el nivel de hash, ¿no? El hash es la capacidad computacional que tiene la red de Bitcoin. Entonces, para tú tener esa capacidad, lo que haces es que te conectas o te sumas a lo que llaman granjas de minería. Entonces pones tus máquinas al servicio de esas mineras y cuando son recompensadas se reparte el Bitcoin entre todos los participantes, ¿no? Entonces, claro, si no ganan dinero, ya sea por los Bitcoin que minan o por las fees de minería que van asociadas a cada bloque, pues no tendrían incentivos, evidentemente, a dar seguridad a la red, a pagar esos equipos en primer lugar y a pagar el uso de la energía. Entonces, tiene que haber, por eso Bitcoin, el sistema de incentivos que tiene, no se parece a Proof of Stake o otros sistemas de consenso, ¿no?, que hay en otras criptomonedas. Y eso es una de las características de por qué Bitcoin es especial, aunque otras criptomonedas también tengan Proof of Work, que es la prueba de trabajo, ¿no?
Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, pero esto hasta el año 2140, en teoría, la recompensa por bloque será muy pequeña. Ahora tenemos el halving, que es justamente cuando se reduce la recompensa, en abril del año que viene, y pueden decir, es que el incentivo es mucho más bajo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que aquí el cálculo económico se hace con el dinero fiat. Entonces, si tú tienes la perspectiva de que el fiat cada vez va a valer menos y tu Bitcoin, en comparación con esa moneda, va a valer más, pues vas a seguir incentivado, ¿no? Y esa es un poco la teoría de juegos que hay detrás de la minería de Bitcoin. El que se adopte como activo de reserva a nivel mundial, que también las transacciones que se hagan en la blockchain principal, que son pocas, las que puede mantener a un precio bajo, son 6 por segundo, ¿no? Bueno, pues que paguen una comisión importante y eso mantenga a los mineros motivados para seguir trabajando. Tú no quieres responder nada, ¿no? A esa pregunta, John. No, lo voy a ver perfecto. Vale. A ver, otra pregunta, déjame ver. Yo no tardaré mucho, Diego, Javier, en tener que irme, ¿eh? Ya se me Sí, no, ya estamos terminando, No sé si hay alguna más por aquí, alguna pregunta más. Pregunta para Javier. ¿No crees que llegó el momento de ponerte a escribir? Ah, bueno, esto es del libro. Fernando Gamir, Javier, está cambiando bastante últimamente la posición de China y Hong Kong ante el Bitcoin. En China y Hong Kong, pues fíjate que la última noticia que recuerdo ahora mismo de tema de Bitcoin en China fue en Shanghai, que hubo un reconocimiento legal a la tenencia de Bitcoin como activo, si no me equivoco. En Hong Kong también, lo último que me viene es que se estaba creando un modelo para inversores que tuviesen un patrimonio superior al 1.000.000 de euros para poder tener exposición a Bitcoin. O sea, tú imagínate que vas a comprar Bitcoin y te dicen, ¿qué patrimonio tiene usted? No, yo tengo 200.000 euros ahorrados o 100.000 o lo que sea. No, usted no puede comprar. Pues es lo que están haciendo. Están poniendo barreras de entrada, que esto va un poco de la mano de lo que comentábamos antes, ¿no? A poder acceder a este activo. Yo creo que China al final no son tontos. Ya se equivocaron con la plata hace muchos siglos y la cagaron. Y con Bitcoin, pues lo están atesorando, lo están acumulando sin decirlo públicamente, ¿no? Pero vamos, me vienen esas dos noticias recientes, la de Shanghai, que lo reconocen como un activo legal, y en Hong Kong el tema de la limitación de inversión, pero no sé qué está pasando por ahí ahora mismo. Bueno, pues yo había alguna pregunta más, pero no da ya más tiempo, así que disculparnos las pocas preguntas que faltaban. Nada, agradeceros tanto a John como a Javier haber estado hoy en el directo, y como es habitual, pues estáis invitados a volver cuando queráis. Nada, el placer ha sido mío, un placer con Javier y contigo, Diego, y nada, nos vemos en la próxima porque los temas son muy interesantes para charlar y se le pasarían las horas volando, pero claro, hay que poner un límite. Sí, correcto. Está muy bien, yo he aprendido un montón y nada, seguir al canal de John también y al de, bueno, los dos estáis aquí, que son unos cracks. Sí. Gracias. Pues muchas gracias tanto a John como a Javier, y bueno, pues estamos en contacto ya para el mes que viene nada, porque ya tengo cubierto la agenda, pero bueno, en diciembre va a estar más complejo. Ya a lo mejor para principios de años ahí vamos viendo. Para cuando aprueben el TF ya. Sí. Aquí lo celebramos. Exacto. Venga, que tengáis buena noche tanto Javier como John. Igualmente. Chao, hasta luego. Hasta luego.